Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética, que lleva por título Bioética, Transhumanismo e Ingeniería Genética. Esta es nuestra 12ª sesión y el día de hoy el tema va a ser agrobiodiversidad y bioética y va a estar a cargo del doctor Lev Jardón Barboya, y les voy a leer una pequeña reseña de él para que lo conozcan. Él forma parte del cuerpo de investigadores del CEICH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Bueno, él siempre se pone en primer lugar en sus reseñas como jardinero, lo cual nos agrada a todos mucho. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego hizo el doctorado en Ciencias en el Instituto de Ecología de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, y sus intereses de investigación incluyen la evolución y genética de poblaciones en plantas, así como la perspectiva dialéctica en evolución. Ha impartido los cursos de Filosofía e Historia de la Biología, Evolución, Agroecología y Genética de las Poblaciones en la Facultad de Ciencias. Ha impartido el curso de Agroecología y Metabolismo, Sociedad, Naturaleza y el de Genética de Poblaciones en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Actualmente estudia el proceso de domesticación y diversificación de las plantas cultivadas desde un punto de vista evolutivo y genético, en su relación con la dimensión política del valor de uso como elemento central en la formación de cultura, utilizando el Chile como sistema modelo. En torno a este tema desarrolla investigación interdisciplinaria de campo, articulando la crítica de la economía política con el pensamiento evolutivo para estudiar el papel de prácticas campesinas de manejo del agroecosistema y selección artificial en la conformación de la agrobiodiversidad. Es autor de 15 artículos arbitrados de investigación, 8 capítulos de libro, coautor de 12 libros y ha publicado 12 trabajos de divulgación y difusión del conocimiento. Trabaja desde el 2013 en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en el CEICH, donde es investigador titular A definitivo. Entonces, con esta introducción, le damos la más cordial bienvenida al doctor Lev Jardón Barboya. Bienvenido. Primero que nada, Carol, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder contribuir desde aquí. Y pues a partir de eso, la idea es un poco reflexionar a partir de el análisis de dos tradiciones o dos grandes formas de investigación en las expediciones botánicas en torno a la apropiación de los recursos fitogenéticos o de la agrobiodiversidad en sentido amplio por parte del aparato científico, digamos, al cual, digamos, de alguna manera uno pertenece en tanto que biólogo. Entiendo que se trata de abordar esto desde una perspectiva lo más amplia posible, y quizá lo que habría que ubicar es en primera instancia, pensando un poco en este tema, digamos, que lleva como título la cátedra, la idea del tema de la transgénesis y qué es lo que la hace posible, ¿no? Entender que el estudio de la variación en las plantas cultivadas, digamos, si bien antecede al surgimiento de la biología, de la biología moderna, ¿no? De la biología como tal a partir del siglo XIX, su estudio propiamente evolutivo y en paralelo su estudio ya como parte de la disciplina de la agronomía ocurrieron hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, conforme se van institucionalizando tanto la biología como la agronomía, las ciencias se van a implicar o se implicaron muchísimo en la comprensión de los fundamentos de la agricultura, en algo que un historiador clásico, el gran estudioso de la ciencia como fenómeno social, John de Bernal, llamó el tránsito de las regiones, en el que las regiones de la experiencia, como eran llamadas, fueron traídas hacia el ámbito científico. Y esto ocurre de manera paralela, ocurre más o menos al mismo tiempo, en el que se dan dos procesos de expansión del capitalismo como tal. Por un lado, la expansión del capitalismo hacia las ciencias o sobre las ciencias, en el sentido de determinar muchas de sus dinámicas internas, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el contexto en el cual una serie de transformaciones en la agricultura, en esa actividad que se venía desarrollando o que viene desarrollando la humanidad más o menos desde hace unos 10.000 años, van a estar sucediendo a lo largo del siglo XIX, en el que por primera vez se va a dar un cambio hacia una producción propiamente capitalista, que ha sido caracterizada por muchos autores como un momento en el cual se da una fractura en el metabolismo sociedad-naturaleza. ¿Cómo se expresa esa fractura en términos muy sencillos?
en que las ciudades tradicionales, las ciudades clásicas que habían existido durante mucho tiempo, durante siglos en distintas partes del mundo, se van a convertir de manera muy clara, ahora sí, no solo en concentradores de fuerza de trabajo, de trabajadores que van a estar implicados en el proceso de manufactura y demás, sino además, si lo analizamos desde el punto de vista biológico, en sumideros de materia y energía, es decir, una gran cantidad de materia orgánica que en la ciudad o en el pequeño poblado anterior a la época propiamente capitalista regresaba a la tierra y a los campos de cultivo a través de heces fecales, a través de basura o de residuos orgánicos que no se consideran propiamente basura, que eran reincorporados a los campos de cultivo. A lo largo del siglo XIX va a aparecer como una novedad histórica para la humanidad, este momento en el cual estas grandes ciudades con una característica de ser eso, grandes concentraciones de gente, van a ser también sumideros de esa materia orgánica que ya no va a regresar. Vamos a gastar y gastamos hasta el día de hoy muchísima energía y muchísimo trabajo en lograr que los desechos orgánicos que se producen en las ciudades salgan de ella fundamentalmente a contaminar cuerpos de agua, ¿no? Y que a partir de ahí se vayan eventualmente hacia los mares, ¿no? Y se va a incrementar la cantidad de energía que aplicamos en la agricultura a partir del siglo XIX. Es decir, mientras que el grueso de la energía que se aplica hasta antes de ese momento histórico es energía fundamentalmente de producto del trabajo humano y trabajo animal, este trabajo vivo va a ser sustituido en un proceso clásico por trabajo muerto en la forma de energía fósil o en la forma de maquinaria previamente producida, pero la cantidad de energía que se va a aplicar por unidad de área va a ir creciendo y crece hasta nuestros días, ¿no? La agricultura industrial se caracteriza por eso. Pero entonces esta transformación capitalista de la agricultura, que tiene que ver con una temporalidad humana, se va a dar superpuesta a otro hecho que corresponde a otra temporalidad de naturaleza que es en parte biogeográfica, pero también, y cuando digo biogeográfica estoy pensando en el tiempo profundo que hablamos los biólogos, es decir, en procesos de cambio que no ocurren en centurias, que no ocurren a veces ni siquiera en milenios, sino en decenas, cientos de miles de años, millones de años, ¿no? Entonces tiene esta temporalidad profunda biogeográfica que determinó la distribución de las plantas, y voy a centrar mucho en las plantas a lo largo de esta plática, ¿no? Alrededor del mundo. Y por el otro lado, una temporalidad de orden intermedio que tiene que ver con la forma en que distintas regiones, pero de manera muy importante, las regiones no europeas, marcaron una forma particular o un conjunto de formas particulares de establecer la mutua determinación sociedad-naturaleza a partir de la revolución neolítica. Como resultado de estas dos temporalidades o de estos dos hechos que corresponden a temporalidades diferentes, se da el caso que Europa y los Estados Unidos de Norteamérica son fundamentalmente zonas genéticamente pobres en términos de sus cultivos. Mientras que América Latina, África, Asia Meridional son regiones de origen de la mayoría de los cultivos de importancia económica y las zonas donde, evolucionando con una diversidad cultural enorme, se encuentran hasta el día de hoy niveles importantes de diversidad genética, fenotípica, es decir, de las formas generales de vida de las plantas cultivadas y no cultivadas, pero sobre todo nos centramos ahorita en las cultivadas, y regiones con niveles muy importantes de diversidad agroecosistémica, ¿no? Si alguien ha salido al campo, piense en todas las formas de cultivo que se pueden encontrar en un país como México y con diferentes sistemas, con diferentes asociaciones entre plantas, con diferentes técnicas, y eso es parte de la diversidad agroecosistémica. Esto marca entonces un sentido asimétrico en el que se establece la relación entre los centros donde desarrolla la agronomía y la biología occidentales y las fuentes de diversidad, lo cual va a llevar a lo que algunos autores han denominado la acumulación originaria de germoplasma, en las que los núcleos de acumulación de capital organizaron desde mediados del siglo XIX expediciones de colecta de material biológico útil para establecer diferentes programas de fitomejoramiento. Ahí es muy notable cómo desde muy temprano en su asentamiento, digamos, como Estado-nación, el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, establece una oficina en el Departamento de Agricultura encargada de recolectar variedades y de distribuirlas en un principio como una actividad
de interés público entre los diferentes granjeros de los Estados Unidos. Pero entonces esta asimetría consiste en un flujo en el que los países de América Latina, África y Asia han provisto a las colecciones europeas y norteamericanas, tanto públicas como privadas, del grueso de sus ejemplares. Es decir, en el camino de ida, el germoplasma, es decir, la diversidad de semillas de las comunidades campesinas y pueblos originarios, se va hacia estos centros de Occidente como una especie de bien gratuito y se incorpora al proceso de fitomejoramiento como materia prima para el aparato tecnocientífico. Esto no es importante no perderlo de vista porque está en la base, en última instancia, o es un hecho que subyace en última instancia al fenómeno que analizamos de manera contemporánea, que puede tener que ver con la formación de una forma técnica específica de los cultivos, que es la de los cultivos transgénicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este bien gratuito se incorpora al aparato tecnocientífico occidental, y en el camino de vuelta, los productos de dicho aparato revisten las más de las veces la forma de semillas patentadas, convertidas, es decir, en mercancías, que son compradas como un medio de producción más que se incorpora al proceso agrícola, donde antes lo que existía era un proceso de reproducción del proceso agrícola que se podía autorreproducir, en el sentido de que las propias semillas que se producían eran incorporadas al siguiente ciclo productivo. Incluso en los casos de las semillas de liberación pública, la falta de participación de los campesinos, digamos, y agricultores de pequeña escala en la definición de los objetivos del fitomejoramiento ha limitado el, digamos, éxito de las variedades mejoradas, es decir, hasta qué punto se incorporan o no como parte de la panoplia o del conjunto de semillas con las que se lleva a cabo la agricultura en diferentes regiones. Y esto en los últimos años ha sido un tema que se ha puesto en relieve y se ha discutido desde distintos ámbitos, hablando de lo que se conoce ahora como fitomejoramiento participativo, y que básicamente trata de resaltar la importancia de que la gente local incida en la determinación de los objetivos o en establecer qué tipo de características se buscan de las plantas cultivadas. Aquí entonces aparece una categoría, que es la categoría de emisión en el fitomejoramiento, que aparece en la forma de las expediciones botánicas, digamos que son una extensión o una forma mucho más desarrollada de estas primeras expediciones botánicas que se hicieron fundamentalmente hacia América, ¿no? Por parte de las coronas europeas, de los estados europeos, en busca de catalogar aquello que era desconocido en el contexto del proceso colonial, digamos, los siglos XVI y XVII, ¿no? Ya para el siglo XIX, y va a ser mucho más claro durante el siglo XX, la misión en el campo del fitomejoramiento va a buscar colectar, por una parte, material útil para el aparato tecnocientífico, pero posteriormente otra forma de misión, la idea de las misiones extensionistas de mejoramiento agrícola, ha sido un trabajo científico llevado a cabo por genetistas y agrónomos, el cual, sin embargo, no podría ser, es decir, busca extender una forma de entender la agricultura, una forma de establecer las bases técnicas de la agricultura de manera muy notable durante la Revolución Verde, pero con una continuidad hasta el día de hoy. Lo podemos ver en el caso de México con programas autodenominados públicos, ¿no? Como el programa de Sembrando Vida, que busca establecer pautas sobre cómo debería sembrarse en todo el país, básicamente, ¿no? Pero este trabajo de la misión extensionista, de la misión extensionista agronómica, tan criticada por Paulo Freire en su momento, ¿no? No podría ser sin los saberes, semillas, materiales biológicos que fueron aportados por las comunidades campesinas, pequeños productores y granjeros alrededor del mundo, lo cual se liga entonces indisolublemente a la otra misión que la antecedió, ¿no? La idea de la expedición botánica. Entonces, lo que nos interesaría aquí es rastrear facetas de las expediciones y de las misiones botánicas en la trayectoria de dos personajes del siglo XX, para a partir de ahí plantear un par de cuestiones éticas o bioéticas que pueden ser de interés sin pretender resolverlas, pues, pero tratando de aportar desde ahí a una discusión, una cátedra como esta, ¿no? Entonces, lo que buscamos es buscarías explorar dos formas diferentes y acaso contradictorias del par dialéctico expedición botánica, misión extensionista, dentro del estudio de las plantas domesticadas.
Entonces, lo que vamos a tratar de argumentar es que hay diferencias en la praxis de dos naturalistas que tienen que ver en parte, por una parte, con el carácter cínico que la empresa capitalista de conquista expresó de manera mucho más abierta en el caso de un botánico alemán afiliado al Partido Nacional Socialista alemán y oficial de las SS, Heinz Brücher, y por el otro lado, para ahondar en un contraste, ver las posibilidades que se abrieron, es decir, lo que yo denomino una grieta incipiente que aparece en el trabajo de Nikolai Vavilov en el Instituto de la Industria Vegetal en la Unión Soviética. De esta manera, pensamos, se pueden explorar algunas posibilidades no acabadas para entender y superar la relación colonial entre el aparato técnico-científico y los campesinos del mundo. Entonces, en este punto vamos a ubicarnos en tratar de entender dos perspectivas diferentes, ¿no? Y para ello les voy a presentar rápidamente una pequeña ilustración en un momento. Creo que eso lo puedo hacer desde aquí. Un segundo. Ay, ya lo perdí. Compartir pantalla. Entonces vamos a hablar. Espero que se vea un poco. De la obra de este científico que fue Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov se había graduado en agronomía en la época de la Rusia zarista y había ido a estudiar muy temprano un doctorado, una maestría en inmunología vegetal y en el proceso de inmunidad vegetal dirigido por un científico muy importante de inicios del siglo XX en Inglaterra, que fue William Bateson, uno de los fundadores de la genética. Y lo que se va a plantear Vavilov como grandes preguntas son pues, básicamente dos preguntas muy importantes, es decir, ¿de dónde vienen las plantas que cultivamos en la actualidad con sus diferentes formas, hábitos ecológicos, colores, sabores? ¿No? Es decir, es una pregunta histórica, una pregunta que tiene que ver con el hecho histórico. ¿Cómo es que lo diverso llegó a ser diverso? ¿Cómo es que lo que vemos en nuestras mesas, cómo es que los distintos tipos de jitomate, cómo es que el hecho mismo de que en un lugar determinado se utilice más el centeno y en otro lado se utilice más el trigo o el arroz, ¿no? ¿Cómo es que esa diversidad llegó a ser? ¿No? Esa es básicamente la gran pregunta que se está planteando Vavilov. La pregunta histórica, digamos, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas? Y la segunda pregunta que está planteando Vavilov es ¿de qué manera podemos usar esa diversidad para el bienestar colectivo? Que es una pregunta que tiene que ver con, digamos, siendo muy esquemáticos, con esta segunda parte de la 11ª tesis sobre Feuerbach, ¿no? Es decir, cómo transformar el mundo. Pues Nikolai Vavilov no fue el primer científico en plantearse estas cuestiones, ni mucho menos. Ya durante el siglo XIX, desde distintas ópticas, incluso desde el propio planteamiento de las teorías evolutivas, el propio Lamarck, en su momento Darwin, por fuera del pensamiento propiamente evolutivo, pero ya había sido la pregunta del origen de las plantas cultivadas, había sido una pregunta central en el trabajo de un biólogo que se llamó de Candolle, ¿no? Pero hay un elemento muy importante y es que Vavilov fue el pionero en abordarlas como parte de un programa de investigación unificado en biología evolutiva. Es decir, a partir de la lectura profunda de la obra de Darwin y del mendelismo, ¿no? que estaba surgiendo como disciplina a inicios del siglo XX, y con una sólida formación en agronomía, Vavilov se va a abocar a estas preguntas, pero le va a tocar, debido al contexto histórico en el cual él vive y a sus propias convicciones, hacerlo de una manera muy peculiar respecto a otros momentos que vamos a ver hoy en día. Es decir, una característica fundamental, anómala, ¿no? Es que la valorización del valor, es decir, la acumulación de capital, no va a ser el telos y no es el telos trascendental que articula la obra de Vavilov. Su trabajo, realizado entre 1916 y 1940, y las condiciones que lo rodean, permitieron el surgimiento de otro tipo de preguntas de investigación, es decir, lo que a veces llamaríamos el surgimiento de un tipo de poder heurístico en particular, y se iban trenzando con una serie de aportes originales que hoy permiten reflexionar acerca de cuestiones como cuál es el aporte de la biología evolutiva al estudio de las plantas domesticadas, o cuál es la aportación del estudio de las plantas cultivadas a la biología evolutiva.
Entonces, desde un principio, el objetivo que persigue Vavilov es el de utilizar el conocimiento en genética para obtener mejores variedades vegetales que estuviesen disponibles de manera amplia para los campesinos, primero en primera instancia de Rusia y posteriormente de la Unión Soviética, de la URSS y del mundo. Pero en el pensamiento de este biólogo evolucionista subyacente toda una pregunta histórica, es decir, el origen de y la forma en que evolucionaron las plantas domesticadas y cómo se originó la agricultura. Porque lo que no hay que perder de vista es que esa diversidad que hoy nos parece natural, digamos, como parte de lo ya dado, del fondo fijo, de lo que podemos dar por sentado, que exista el maíz es como el cacahuacintle y el maíz palomero, uno al lado del otro, muy diferentes en la forma de sus mazorcas, el que existan maíces pequeños, maíces grandes, maíces con distintos colores, ¿no? Nos parece, digamos, algo elemental, pero desde el punto de vista biológico no podemos perder de vista que esa diversidad surge en un instante, 6, 7, 8, 10.000 años para toda la agricultura, es un instante en biología, es decir, una diversificación fenotípica muy grande en un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces Vavilov se plantea, haciendo ya en la época en la que estaba siendo capaz de hacer, digamos, como una visión retrospectiva de su propio trabajo, ¿no? En uno de sus trabajos tardíos, hace una revisión de lo que él considera el proceso en el cual se puede llegar a esta a esta forma de fitomejoramiento, ¿no? Y entonces él dice en este texto de 1940 que se llama Recursos Mundiales de Cereales y Leguminosas y Linos y su utilización para el fitomejoramiento. El trabajo de selección vegetal tiene lugar a través de 3 etapas básicas. Por un lado, 1, la movilización y explotación de poblaciones vegetales locales y de otras áreas. 2, la aplicación de selección individual masal por grupos o familias. Y 3, la síntesis de nuevas variedades mediante el entrecruce. Entonces, en un momento en el que la Unión Soviética acaba de pasar por un periodo terrible, que es el de la guerra civil y la guerra de intervención por parte de 8 potencias occidentales, es decir, 1921, ¿no? La Unión Soviética tiene escasos 4 años de existir y ha pasado por esta guerra terrible que cuesta millones de muertos, que destruye la capacidad productiva de regiones enormes, de las regiones además productivas más importantes en términos de granos de la Unión Soviética, todas estas grandes estepas de las cuencas del Don y del Donetsk, ahí en lo que hoy en día es Ucrania y el sur de Rusia, ¿no? En el que la capacidad productiva, digamos, agrícola está sumamente devastada, la dirección soviética le pone una importancia fundamental al trabajo de Vavilov. Entonces es el propio Lenin quien comisiona al secretario del Consejo de Comisarios del Pueblo para que se aporte toda la ayuda y financiamiento, tan amplio como puede ser, para lo que se va a fundar como Oficina de Botánica Aplicada, que luego se va a transformar en Instituto de Industria Vegetal de todas las Rusias, a cuya cabeza queda Vavilov. Este financiamiento es sui generis, la primera expedición de Vavilov para conocer y comprender qué cultivos hay que se puedan llevar a la Unión Soviética para tratar de reconstruir la agricultura, ¿no? Va a ser pagada con lingotes de platino que carga, a falta de efectivo, le dan unos lingotes de platino a Vavilov para que se los lleve en sus maletas, viaja a Estados Unidos y la idea es que venda los lingotes de platino para financiar la primera expedición botánica que va a poder hacer ahí. No tienen moneda dura para poder estar financiando esto, ¿no? Mientras esto pasaba, pues evidentemente el campo estaba devastado, había un hambre que cobraba millones de vidas, ¿no? Vavilov, quien a la sazón es miembro del Comité Ejecutivo Central Soviético, emprende entonces su recorrido con una encomienda, que es cómo organizar el trabajo científico en una institución que depende del Estado para comprender la diversidad de las plantas cultivadas y permitir su mejoramiento para beneficio colectivo. Entonces, entre 1924 y 1936, Vavilov tuvo a su cargo la coordinación de un equipo gigantesco de científicos que recorrieron muchísimos lugares del mundo, estudiando la agrobiodiversidad en las parcelas de campesinos y granjeros de distintas partes, ¿no? El propio Vavilov realiza 60 expediciones botánicas. Entonces, por aquí, vamos a ver si puedo presentarles otra ilustración, pero aquí está el mapa de una de las expediciones que hace, la de 1930 hacia Norteamérica y México, ¿no? Y parte de Centroamérica, haciendo toda una serie de recorridos, ¿no? Antes de esto, Vavilov ya había enviado a México
a uno de los colaboradores más importantes, que era Sergei Bukasov, ¿no? Y él hace como la primera visita hacia México, ¿no? Entonces aquí aparece un elemento interesante. Las expresiones que organiza Vavilov tienen un objetivo claro, explícito y abierto, que no se oculta detrás de ningún velo. El discurso de Vavilov es muy sencillo. Dice, la construcción de una nueva sociedad en la URSS, más allá de la valoración que uno pueda hacer sobre ese proceso histórico, es decir, sobre cómo fue truncado o digamos, el mal destino al que llega al final ese experimento de construcción, exige mejorar la producción agrícola. Ese proyecto lo exige y es de ahí que surge la necesidad. La necesidad no está oculta. Y esa condición de necesidad acuciosa es la que permite orientar y organizar el trabajo de industria vegetal. Vavilov lo explicaba así en 1931. Decía, en la Unión Soviética, en la cual se está construyendo hoy el socialismo y la agricultura socialista, estamos interesados en el problema del origen de la agricultura y del origen de las plantas cultivadas, principalmente desde un punto de vista dinámico, mediante el conocimiento del pasado, a través del estudio de los elementos desde los cuales la agricultura se ha desarrollado, mediante la colecta de plantas en los antiguos centros de la agricultura, buscamos dominar el proceso histórico. Queremos saber cómo modificar las plantas cultivadas y los animales domésticos de acuerdo con los requerimientos de nuestros días. Tenemos un ligero interés en el trigo y la cebada encontradas en las tumbas de los faraones de las dinastías más tempranas. El investigador está interesado en encontrar los elementos primarios, digamos el cemento y los ladrillos, a partir de los cuales las especies modernas fueron creadas. El tipo de colecta botánica que hacían Vavilov y el equipo del instituto tenía que ver con un esfuerzo por documentar ampliamente no solo las variedades de los cultivos, sino también las prácticas agrícolas. Y entonces aquí les presento por aquí alguna otra ilustración. Esta es una colecta que hace Vavilov en el Estado de México, en su visita a México, ¿no? Y este es el tipo de ilustraciones que se van a incluir posteriormente en uno de los libros de Vavilov, que tiene que ver con comprender no solo la diversidad de las calabazas que colectó en el mercado de Antigua en Guatemala, sino al mismo tiempo la diversidad de aperos de instrumentos de labranza. Fundamentalmente aquí son distintas variantes de una coa, ¿no? Que él documenta, las dibuja con los elementos que tiene, a partir de su visita a diferentes museos de sitio, en algunos casos museos arqueológicos y demás. La relevancia de este trabajo va a ser mayúscula, porque eso es lo que le va a permitir a Vavilov enfrentarse al hecho biogeográfico del que hablaba antes. Es decir, recorrer todos estos lugares, ¿no? Él recorrió 64 países del mundo, le va a permitir, por un lado, enfrentarse al hecho histórico. ¿Dónde viven los parientes silvestres del chile? ¿Dónde viven los parientes silvestres de las aceitunas? ¿Dónde viven los parientes silvestres del arroz? Pues resulta que no están aleatoriamente distribuidos, viven en regiones específicas. ¿Dónde está la mayor diversidad de cada uno de estos cultivos? Bueno, resulta que está en regiones específicas. Entonces, en un momento histórico donde todavía había corrientes en la antropología que sostenían la idea del difusionismo, es decir, la idea de que habría uno o muy pocos orígenes para la agricultura y que a partir de ese origen único de la agricultura, los llamados grupos portadores de cultura habrían recorrido el mundo llevando la novedad de la agricultura. Vavilov va a sostener en 1931 una idea completamente diferente. Va a decir, si esos patrones de diversidad son tan distintos, es decir, si no hay una aleatoriedad, si no encontramos parientes silvestres de la papaya en cualquier lado, si no encontramos parientes silvestres de la guayaba en cualquier lado, si reconocemos el hecho evolutivo fundamental, que es básicamente las guayabas, los limones, todo lo que comemos hoy en día, no surgió así de una vez y para siempre, sino que tuvo que surgir de algún lado. La teoría evolutiva de Darwin nos dice que tiene que provenir de ancestros comunes que existieron en el pasado. Es decir, si entendemos ese hecho histórico, nos dice Vavilov, entonces tenemos que tratar de inferir, porque la biología es una ciencia fundamentalmente histórica, dónde pudieron existir esos ancestros comunes en el pasado. Y entonces la conclusión a la que él va a llegar es, diferentes grupos de cultivo tienen diferentes ancestros ubicados en diferentes regiones del mundo. Por tanto, la hipótesis más plausible, o la hipótesis que es más compatible con este patrón que estamos observando a partir de lo que él denomina el método biogeográfico diferencial,
es que la agricultura no surgió una vez, sino que surgió varias veces, que tuvo distintos centros de origen. Otra vez una idea que hoy nos parece moneda de cambio. Bueno, es elemental. La humanidad tuvo que inventar varias veces la agricultura. Bueno, antes de 1931 eso no era tan evidente. Y es la obra de Vavilov la que nos va a permitir afirmar esto. Pero esto lo logra no solo a partir de la colecta de las plantas, de lo que a veces se denomina las plantas desnudas, es decir, de las plantas sin más, de las plantas sin su contexto. Entonces él va a mostrar un interés fundamental por lo que rodea a la planta, en particular prácticas agrícolas, la historia de los cultivos y una suerte de conciencia, si se quiere, empírica o producto de su propia experiencia, ¿no? Y es un sentido muy claro, ¿no? Además de hablar ruso, inglés y francés, el primer idioma que va a aprender en el contexto de sus colectas va a ser el farsi, porque resulta que el traductor que le asignaron, es una anécdota pues, para el traductor que le asignaron para una de sus colectas a lo que en ese entonces era Persia, resultó ser un borracho y entonces pues, no tiene de otra que comprar un diccionario ruso farsi y aprender el farsi sobre la marcha. Con esas herramientas, Vavilov recorrió 64 países del mundo y aprende en muchos casos sobre la marcha a comunicarse bien en alrededor de 15 idiomas, incluyendo inglés, alemán, castellano, farsi, turco, amárico, tadjico, uzbeco y árabe. E incluso aprendió rudimentos de otras lenguas como el maya, en aras de poder elaborar comparaciones entre los nombres dados a las plantas por la gente local e inferir elementos sobre la historia de los tipos cultivados. Entonces ya desde sus primeras expediciones le queda claro que la mayoría de las variedades interesantes, sea por su capacidad para resistir enfermedades o porque están adaptadas a ciclos cortos o largos de crecimiento, o por rasgos agroecológicos que son de interés, no se encontraban en las zonas, y no se encuentran hasta el día de hoy, en las zonas tradicionalmente más productivas, es decir, en las grandes llanuras aluviales más conocidas de Europa y Estados Unidos, no está la diversidad. Entonces, él se plantea la necesidad de conocer y comprender la diversidad presente en lo que él mismo llamó los centros de origen de la agricultura, como el mesoamericano. Por ello, desde la primera expedición de la Oficina de Botánica Aplicada en México, Vavilov le pide a su colaborador Sergei Bukasov que le enviase reportes detallados, no solo de los cultivos que encontraba, sino también de observaciones a nivel de los mercados de las ciudades, de los museos arqueológicos, de los instrumentos de labranza que él pueda documentar. La concepción de Vavilov sobre las expediciones de colecta puede leerse entonces así en dos partes. En primera instancia está la relevancia que Vavilov le pone a comprender la historia, la evidencia arqueológica y lingüística como complemento a la labor botánica y genética del instituto. Así, en un recuento de su teoría, les pongo aquí una cita, ¿no? Vavilov señala una cosa así, dice: hemos sido capaces de ubicar la localización geográfica exacta de la agricultura antigua y hemos determinado las características esenciales de esta localización. Es obvio que estas culturas, basadas en diferentes géneros y especies de plantas, han surgido de manera autónoma, ya sea simultáneamente o en diferentes momentos, y uno debe entonces hablar de al menos 7 culturas principales, o más exactamente grupos de culturas. A ellas corresponden pueblos de diferentes grupos etnológicos y lingüísticos. Ellos se caracterizan por diferentes tipos de implementos agrícolas y de animales domésticos. Entonces, subrayo esto no porque haya una gran aportación desde el punto de vista etnológico o antropológico, sino porque es interesante que a partir del análisis, de un análisis que tiene como origen el plantearse una pregunta biológica, pues el origen de las plantas cultivadas, va a llegar a conclusiones que tienen que ver con la forma en la que surge la cultura y que surge en particular el proceso agrícola en diferentes regiones del mundo, ¿no? Esta atención no se refiere solamente al contexto histórico, digamos, porque también eso es un elemento muy común y que podemos encontrar hoy en día en muchos discursos oficiales de los diferentes gobiernos, ¿no? La parábola famosa del buen salvaje que existió en el pasado, reconocer la luminosidad del pasado, ¿no? Pensar que es más importante que se puedan visitar zonas arqueológicas a través de trenes que los derechos que pueda tener la gente que habita esos territorios, ¿no? Eso es un mal común a nuestros días. Pero entonces no es nada más este punto, es el punto de entender que diferentes sistemas de manejo plantean diferentes contextos evolutivos para la agrobiodiversidad. Por eso es relevante el énfasis que Vavilov puso a documentar mediante fotografías, detalles técnicos y a veces incluyendo en los libros breves descripciones de las técnicas de cultivo de cada región,
en particular las más peculiares o especializadas. Con ello, Vavilov va a llegar incluso a plantear el concepto de agroecotipo, es decir, en un momento en el que la ecología comienza a hablar, sobre todo lo que se va a llamar la sociología vegetal soviética, de la idea de los, entre otras cosas, de los ecotipos, pero la idea del ecotipo es un concepto bastante extendido hoy en día en ecología, que hay formas, que una misma planta, una misma especie puede tener formas específicas asociadas a regiones particulares donde hay más humedad o menos humedad. Vavilov va a hablar del concepto de agroecotipo en parte a partir del trabajo de otro investigador soviético que fue pionero, que fue Vasily Benzin, quien acuñó el término de agroecología, ¿no? Entonces él dice, el hombre cambia arbitrariamente el ambiente y crea nuevas condiciones para las plantas cultivadas a través del riego, la fertilización, el uso de invernaderos, la alteración de las condiciones de alimentación de las plantas. Sin embargo, como ha sido ya señalado por un número de investigadores, las plantas cultivadas muestran de todas formas diferenciación ecológica y pueden clasificarse en tipos ecológicos o más precisamente en agroecotipos. Con esto queremos decir un grupo de formas vegetales correspondientes a una misma especie, adaptadas a un cierto clima y suelo, bajo condiciones agrícolas específicas y caracterizadas por rasgos morfológicos definidos, ¿no? Otra vez, para dotar quizá de contenido a esto, ¿no? Esto voy a dejar un momento de compartir pantalla. Sería importante, con esto dejo de compartir pantalla un momento, pues pensar en las cosas que consumimos cotidianamente y que de pronto encontramos con formas específicas en un lugar determinado, ¿no? Es decir, existen los frijoles negros en todo el país, pero hay regiones específicas que producen ciertas formas de frijol negro que son favorecidas en ciertos contextos. Pienso mucho en la variedad está el frijol negro delgado de Sachila, ¿no? En los valles centrales de Oaxaca, que tiene características específicas, incluso al tipo de consumo que se espera hacer de él, ¿no? De ellos. Esta posición teórica que establece entonces qué factores son importantes en la evolución de la diversidad de los cultivos y que incorpora una categoría de análisis, es decir, la categoría de análisis del agroecotipo, ¿no? Refleja o prefigura al mismo tiempo unos planteamientos de Vavilov para la mejora de la agricultura, que es la idea de la base local, ¿no? Para este investigador soviético, lo primero era conocer la agrobiodiversidad local, la cual es importante no solo porque ella es resultado de la coevolución con parásitos y enfermedades in situ, sino porque en esa diversidad genética y fenotípica y en las necesidades y condiciones locales se encontraban el principio y fin del fitomejoramiento emprendido con un horizonte socialista. Por eso, no, pues, si hacemos el contraste, aunque sea un contraste hasta cierto punto anacrónico, pues no deja de ser revelador frente a programas que pueden plantearse, por ejemplo, la idea de que lo que el país necesita, como si el país fuese uno solo, ¿no? Es sembrar frutales y que esa solución incluso se podría exportar, ¿no? Frente a un programa así de simplista, digamos, el pensamiento científico pues buscaría, en el contexto de Vavilov, tener un ancla en la diversidad local. En las décadas entre 1920 y 1930 se va a desarrollar entonces, en paralelo a que Vavilov está construyendo el Instituto de Botánica Aplicada, ¿no? Una competencia mundial por la apropiación de recursos fitogenéticos. Es decir, si revisamos la historia de las expediciones botánicas, podemos ver que quizá desde la década de los 10, pero se atraviesa la Primera Guerra Mundial y entonces la empresa, digamos que se desarticula un poco, ¿no? Entonces es muy marcado en los 20 y 30 que Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética son los países que organizan las expediciones de colecta y exploración de las plantas cultivadas alrededor del mundo con mayor sistematicidad. En esa carrera, como quedó claro posteriormente, el trabajo organizativo de Vavilov permitió a los soviéticos tener por mucho la colecta más amplia y mejor ordenada de materiales, de semillas, de frutos, de ejemplares de distinto tipo de las plantas cultivadas del mundo. Pero siendo todas empresas apoyadas por sus estados, en todos los casos hay una agencia estatal, es decir, el Estado entendido como relación de clase, ¿no? Está participando activamente de apoyar estas expediciones, ¿no? Pero los agentes de esa competencia son de naturaleza diferente. Es decir, mientras que Estados Unidos es claramente una potencia imperialista ya desde ese momento, ¿no? De manera muy clara, ¿no? El Estado alemán está reconstruyendo su capacidad de volverse a presentar como un Estado potencialmente imperialista, ¿no? Aunque ha perdido sus colonias alrededor del mundo.
La política que sigue respecto al resto del mundo no europeo es fundamentalmente una política de potencia. Va a quedar trágicamente claro ya para mediados de los años 30, ¿no? En el caso español, esta política. Pero mientras que esos son los estados que están interviniendo ahí, el Estado soviético, sobre todo en la década de los 20, es un estado que apenas lucha por mantenerse, ¿no? Y con otra diferencia, en el caso de los Estados Unidos, ya desde los años 20 las grandes corporaciones agrícolas participan directamente en el proceso de despojo, apoyadas por diferentes instancias estatales dentro del propio Estados Unidos, ¿no? La otra gran diferencia es qué se hace con las semillas que se colectan. En la URSS, a diferencia de lo que ocurre desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos, la forma predominante de distribución de las semillas que empieza a producir ese aparato tecnocientífico que se está construyendo, es decir, cómo fluye el producto del aparato tecnocientífico hacia los campos de cultivo. No es, en el caso de la URSS, de manera predominante la forma mercantil, es decir, no es un insumo agrícola que se venda. Esto va a dar paso a una forma que, sin ser propiamente social, hace prevalecer formas no capitalistas de propiedad. Con eso lo que estamos diciendo es, estamos haciendo eco de la interpretación de Sánchez Vázquez, ¿no? Es decir, la URSS va a ser caracterizada por la aparición de formas estatales de propiedad, y ahí hay un error que a veces de manera interesada, a veces de manera no interesada, desde distintos ámbitos se comete, ¿no? La de la equiparación entre una forma social de propiedad y una forma estatal de propiedad, ¿no? Es decir, las formas estatales de propiedad justamente apelan a la existencia de un Estado, ¿no? Como el principal agente que va a ordenar la vida económica, mientras que una forma social tendría que apelar fundamentalmente a los colectivos de trabajadores, a la asociación de trabajadores libres, como lo habría llamado Marx en su momento, ¿no? Pero entonces lo que hay es que hay formas no capitalistas de producción sobre uno de los instrumentos de producción. Es decir, que en la Unión Soviética surgieron formas no capitalistas de producción, formas estatales, está ampliamente reconocido para otra serie de cosas, las fábricas, las presas, la tierra misma, ¿no? En particular cuando aparecen las granjas de colectivización forzosa en la época del estalinismo, ¿no? Pero no se reconoce o no es tan claro, y habría que llamar más la atención sobre el hecho de que este otro instrumento de producción, es decir, las semillas, también toman una forma no capitalista de propiedad. No se van a distribuir como mercancías. Y eso es difícil imaginárselo a veces en un mundo en el que todo circula todo el tiempo como mercancías. Ya para el siglo XIX en Estados Unidos esto llevaba mucho tiempo sucediendo, y aunque la legislación tardó en ajustarse, ya desde la década de 1830, o sea, un siglo antes, la Oficina de Patentes de Estados Unidos había sido uno de los actores principales en la colecta e introducción de germoplasma vegetal de otras partes del mundo hacia los campos de cultivo estadounidenses, solo para marcar ahí un contraste. Entonces, el mercado de las semillas como medio de producción agrícola ya existía desde el siglo XIX en el resto del mundo y había iniciado una transformación radical de la reproducción agrícola. Se fue regulando eso hasta que ya, digamos, tenemos las formas más acabadas, ¿no? En los convenios de la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales de la década de 1970, y luego su forma UPOV 91, ¿no? Que es la que se ha buscado impulsar por diferentes vías a partir justamente de los tratados de libre comercio, ¿no? En el caso de México. En el caso de la Unión Soviética, después de un largo periodo incluso después de un largo periodo de manera trágica para Vavilov, porque ese va a ser el final histórico trágico de Vavilov, es decir, para mediados de los 30, el ascenso del programa del lisenquismo asociado a la cúspide del poder stalinista va a llevar a que durante un periodo entre 25 y 30 años, que va a terminar más o menos en los años 50, se proscriba la genética mendeliana y la tradición vaviloviana de la Unión Soviética por el propio stalinismo. Aquí hay que ubicar, Vavilov muere de manera trágica en una prisión en Saratov, cerca de donde él había nacido, después de ser detenido en 1940, acusado falsamente por la NKVD, ¿no? El antecedente de la KGB, de ser un espía para el gobierno británico, y muere por las condiciones pues de insalubridad y de precariedad en las que estaba dentro de la cárcel, y es acusado y es condenado como si efectivamente hubiese sido un traidor a la causa soviética, y es hasta posteriormente, a lo largo de la década de 1960, que va a ser rehabilitado póstumamente, ¿no?
Pero entonces es muy interesante de notar que en todo ese periodo de proscripción de la genética mendeliana y de la tradición babiloniana como parte del discurso oficial soviético, una red de más de 100 estaciones agrícolas, a las que se sumaron otras que surgieron después de la muerte de Vavilov, siguieron trabajando en el desarrollo y liberación de plantas cultivadas, un trabajo que era financiado por el Estado y a partir del cual se distribuían en forma libre semillas a los granjeros, campesinos y cooperativas y granjas del Estado. Y esto va a seguir y siguió, digamos, hasta la caída de la desaparición de la Unión Soviética. Tan siguió que en un texto publicado justo después del colapso de la URSS, un científico, Alexander Morgunov, que estaba asociado al Centro Internacional de Maíz y Trigo, llamaba la atención sobre el hecho de que para ellos era una novedad la existencia de que las semillas, que ustedes salgan a cualquier calle, a cualquier lugar del país y van a encontrar una empresa que se dedica a distribuir semillas como granos, perdón, como semillas, no como granos, no como cosas para comer, sino que vende semillas para la siembra, ¿no? Bueno, eso para los soviéticos era extrañísimo, y entonces Morgunov señalaba que al menos en el caso del trigo, el fitomejoramiento solía ser financiado por el Estado soviético a través de la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión. Y lo que a él le choca hasta cierto punto es que para el año 91 ya solo entre el 40 y el 50% de los gastos de estas empresas científicas eran cubiertos por la academia y el resto lo tenían que empezar a subsidiar a través de la venta de material hacia los granjeros, ¿no? Entonces aquí tenemos una tradición, la tradición babiloniana que nos va a heredar. Y aquí se quisiera señalar un punto importante, porque uno diría, esto es el Instituto de Botánica Aplicada. Ahí se abre una cuestión muy interesante. El Instituto de Botánica Aplicada, que en principio, desde ciertas ópticas más obtusas, uno escucha ese nombre y se imaginaría que lo que tiene que resolver son los problemas nacionales y solo los problemas nacionales, tal y como un conjunto de notables o un aparato burocrático ha determinado que son los problemas nacionales. Vamos, en un momento muy descabellado, alguien podría lanzar una convocatoria de una institución que se encargue de financiar la ciencia en un país con ese nombre, diciendo estos son los problemas nacionales. Eso sería absolutamente descabellado, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa adentro del Instituto de Botánica Aplicada, incluso en un estado como el soviético? Bueno, pues lo que va a resultar es que Vavilov goza durante un buen periodo de tiempo, hasta que viene su caída bajo el poder stalinista, de una libertad de investigación tal que muchos de los problemas que se están abordando y de las grandes aportaciones que se le están haciendo a la biología moderna tienen que ver con lo que el formalismo denominaría preguntas de investigación básica. ¿De dónde vienen las plantas que comemos? ¿Cuántas veces surgió la agricultura? ¿Cuáles son las bases genéticas en el sentido de cuál es la estructura que permite que esa diversidad de fenotipos aparezca? Y eso es importante llamar la atención porque la historiografía de Occidente, marcada fundamentalmente por el contexto de la Guerra Fría, hace de Vavilov un mártir de Occidente. Esto ha sido discutido de manera muy clara por Stephen Jay Gould en el texto de Una historia para Vavilov. Hace de Vavilov un mártir para Occidente, diciendo qué malos eran los soviéticos que proscribieron la genética mendeliana durante 30 años. Pero dejan de lado una de las aportaciones fundamentales, que además es uno de los instrumentos que los enemigos de Vavilov utilizaron contra él. Y con esto vuelvo a compartir brevemente la pantalla, ¿no? Que es un texto de 1922 en el que Vavilov va a postular la idea de la existencia de series de variación homólogas, en la cual dice, bueno, para diferentes cultivos, cebada, trigo duro, trigo suave, es muy notable que tengo más o menos el mismo tipo de formas para la espiga y otras características, ¿no? También puedo encontrar trigo resistente al invierno, trigo duro resistente al invierno, cebada resistente al invierno, y luego trigos de ciclo largo y ciclo corto. Bueno, en fin, ahí lo que le llama la atención es qué curioso que cultivos que son distintos tienen, sin embargo, patrones de variación tan similares. Y entonces, ¿qué es lo que él va a decir? Dice, bueno, si reconocemos el hecho darwiniano fundamental, que es evolucionamos a partir de ancestros comunes, pues entonces el aparato genético que subyace a cada una de estas plantas no se inventó de nuevo, sino que es un aparato que tiene una historia común.
y entonces cada una de estas plantas debe tener un aparato genético básico, lo que hoy en día denominaríamos una estructura básica del genoma, lo suficientemente similar, tal que pueda haber evolución paralela que lleve a que surjan los mismos tipos de variedades. Ese artículo, que es una aportación muy importante porque además establece criterios con los cuales analizar la evolución de la base genética del cambio evolutivo, que no es estrictamente acorde a las teorías más predominantes en Occidente, fue sumamente atacado en su momento por los soviéticos y posteriormente tremendamente olvidado por los que desde Occidente hicieron de Vavilov un mártir. Y esa es la crítica fundamental que hace Gould, ¿no? Este es un problema de investigación básica y lo está resolviendo la Oficina de Botánica, de Botánica Aplicada, ¿no?, de la Unión Soviética. En paralelo podemos contrastar la historia de Vavilov con la historia de otro científico, que es este que vamos a presentar aquí, que es Heinz Brugger, ¿no? Durante los años 30, el régimen nazi había tomado toda una serie de previsiones para lo que algunos historiadores han llamado la posibilidad de que existiera una especie de guerra nutricional. Y entonces habían impulsado trabajos relacionados con la apropiación de recursos genéticos alrededor del mundo. Y las realizaron fundamentalmente dos entidades que competían entre sí: el Instituto Kaiser Guillermo de Viena, ¿no?, para la investigación de plantas cultivadas, y el Instituto SS de las SS sobre genética vegetal de la NARG, bajo el mando justamente de Heinz Brugger. Entonces, cuando los ejércitos alemanes atacan la URSS en 1941, se da un hecho inusitado para ese momento de la historia. Después otros imperios han reproducido la dinámica de diferentes maneras, ¿no? Y era bueno pues que los institutos, los grupos de colecta, los institutos Kaiser Guillermo, seguían de cerca los pasos de las divisiones alemanas, capturando los centros de investigación soviéticos y tomando muestras botánicas ya fuera de los campos de cultivo, de las estaciones de investigación, de lo que se les pusiera enfrente. Entre diciembre de 1942 y febrero de 1943, apenas unos meses antes de que Vavilov muriese trágicamente por inanición en una prisión del régimen de Stalin, como les digo, había sido acusado falsamente de trabajar como espía para el gobierno británico. En ese momento la Segunda Guerra Mundial toma un giro definitivo, es la batalla de Stalingrado, ¿no? Viene la derrota del Sexto Ejército Alemán y se amenaza la existencia de todo el grupo de ejércitos del sur de la Alemania nazi, y que le queda claro el alto mando alemán, en particular a los generales más capaces de él, ¿no?, como von Manstein, que se viene enfrente la perspectiva de que viene una guerra de desgaste y que eso es guerra de desgaste, va a implicar un desgaste económico y militar, y pues se lo van a hacer saber al alto mando alemán, que en muchos casos va a pasar por alto esta advertencia, pero quienes sí toman nota de lo que va a pasar, pues son justamente las SS, ¿no? Heinrich Himmler comisiona inmediatamente a Heinz Brugger, que es botánico y antropólogo, pero es también teniente y miembro de la organización de 1939, para que se haga cargo del Sammelkommando o comando de colecta. Y este comando se va a encargar de sistematizar la captura de todas las muestras botánicas, así como la información, lo que hoy llamaríamos los metadatos o datos de pasaporte, de las colecciones soviéticas depositadas en diferentes centros de investigación en los territorios ocupados. Para Heinz Brugger, los territorios donde el comando de colecta se encargó de extraer las colecciones de germoplasma e información, es decir, los territorios ocupados de la URSS, eran simplemente parte de lo que los alemanes llamaban el Ostgebiete, ¿no?, es decir, los territorios del este. Eran territorios que pertenecían al espacio vital que la ideología nazi postulaba para el Tercer Reich, y que por tanto todo lo que allí hubiese, terrenos, gente o lo que fuera, ¿no?, el conocimiento científico, debían ser capturados para beneficio propio. Las muestras más codiciadas para el Sammelkommando se hallaban, entre otras, los duplicados de las muestras botánicas del banco de germoplasma que Vavilov estableció en Leningrado. Muy temprano en el contexto de la guerra, y a pesar de que como hemos dicho, la tradición vaviloviana estaba a la baja dentro de la Unión Soviética, se habían logrado movilizar parte de estas colecciones al este de los Urales, pero gran parte se quedó en los territorios ocupados, y de manera central la joya de la corona, digamos, era el gran banco de germoplasma que Vavilov estableció en Leningrado, en lo que hoy en día se llama justamente el Instituto Vavilov, ¿no?, el Instituto Vavilov de Investigación.
Aquí siempre será necesario mencionar el auténtico heroísmo que el personal del Instituto de Industria Vegetal de Leningrado tuvo, porque resguardó y cuidó esas muestras durante los 872 días de sitio que tuvo esa ciudad entre septiembre de 1941 y enero de 1944, impidiendo no solo que las agrupaciones del Samelcomando, que varias veces intentaron acercarse hacia el centro de Leningrado para capturar esto, ¿no?, capturaran las muestras, sino que además en todo ese tiempo, en esos 872 días, esos trabajadores no abrieron un solo paquete de semillas para alimentarse en un contexto en el cual la gente comió literalmente suelas de zapato. En este caso, el concepto de expedición y misión, en el caso del Samelcomando, aparecen así como trenzados de otra manera, que es muy contrastante con la concepción babiloniana. En el proceso de conquista de las muestras previamente colectadas, ya no era visible el proceso mismo de colecta, de diálogo, más o menos fructífero, más o menos bien hecho, más o menos mal hecho, más o menos colonial incluso, pero ese diálogo ya no aparece. De diálogo y búsqueda por la comprensión del origen histórico de la diversidad. Las expediciones del Samelcomando eran de captura y así algunos historiadores las han caracterizado como expediciones de apropiación instantánea, porque significaban la toma del control del germoplasma y los datos que hubieran sido producto del esfuerzo de una extensa red de investigadores, ¿no? Eso no importa, y se las llevaban para Alemania, ¿no? Entonces aquí es muy importante reflexionar sobre el carácter de esta apropiación instantánea. Se trata, por un lado, de una forma particularmente agresiva porque se presenta abiertamente como saqueo, como despojo de la riqueza contenida en los bancos de germoplasma. Pero quizá lo más revelador de esta apropiación instantánea no sería, no sería sino una especie de expresión directa del tipo de relación que en última instancia establece la acumulación capitalista con la naturaleza, con los territorios indígenas, con los saberes locales, con las economías campesinas. Es decir, es un flujo unidireccional. Si la función de buena parte del aparato tecnocientífico bajo el capitalismo es incorporar las semillas y los recursos naturales como bien gratuito, lo que tendríamos en el caso de Heinz Brugger no sería sino una representación cínica de esa aspiración, que no reviste ninguna noción de estos por el bien de la humanidad, es parte de un proceso de conquista abierta. Varios historiadores, como Thornton y Hosfeld, han señalado correctamente que en todo caso lo que ocurre con la actividad del Samelcomando durante la guerra es que los vínculos siempre presentes entre actividad científica de frontera, poder político y conflicto social se vuelven mucho más obvios y se hacen completamente visibles. Aquí lo que es importante hacer notar es cómo incluso después de la guerra, esta apropiación extractiva, tanto del germoplasma como de la información, en la que los pueblos y culturas, es decir, eso que es visto como lo otro, aparecen para el investigador como meras fuentes para una especie de fin superior y luego como receptoras de la buena nueva del conocimiento científico. Y esto deja huella en la obra posterior de Brugger. Brugger, como muchos científicos alemanes y miembros de las SS, sobrevive la guerra, se avecindó como botánico en Sudamérica y llegó a ser parte justamente de una de las misiones de la UNESCO en materia de agricultura, en particular en Paraguay, ¿no? Y entonces, en una de sus obras, que es, a ver si aquí la tenemos, creo que no es esta que teníamos, pero, perdón, las plantas útiles del neotrópico, de origen neotropical y sus parientes silvestres, Brugger tiende a concentrarse más en los aspectos directamente aplicados, es decir, en resolver problemas inmediatos, ¿no? Discutir el potencial agronómico, bioquímico de las especies de plantas que está estudiando, más que en los procesos evolutivos históricos que les dieron origen. Es decir, aquí parecería que el concepto de misión que desarrollaba para la UNESCO en Paraguay en los años 1970 está marcado por esta distancia que el botánico alemán toma respecto a las culturas de los pueblos que le rodean, o los comentarios, y aparece esto en comentarios que el propio miembro antiguo de las SS hace para contrabalancear los beneficios de mascar hojas de coca a grandes altitudes. Se queja muchísimo diciendo que él no piensa que mascar hojas de coca sea algo que una persona educada o propensa a la higiene pueda encontrarle algún tipo de placer, porque evidentemente sería algo completamente incivilizado, ¿no? Esta idea de que existe un mundo civilizado y un mundo no civilizado, un mundo donde la gente es propensa a la higiene y otro mundo donde la gente no lo es, sigue marcando la obra de este científico,
posterior a la guerra. No, esto no solamente va a denotar una tara que podría ser producto del eurocentrismo de un autor como Brugger, sino que además pues, habla justamente de cómo esta empresa, la empresa de conquista, siguió, digamos, estando latente en la obra de Brugger, ¿no? Su misión era fundamentalmente extensionista, se trataba de propagar hacia los mismos países que fueron receptores de la mal llamada Revolución Verde, más de estos nuevos métodos científicos para la agricultura. Y aparece de la mano de un rasgo que continúa en la obra de Brugger y que se puede leer de alguna manera, incluso hoy en parte del trabajo de bioprospección que se da por compañías farmacéuticas o agroindustriales en los países biológicamente ricos. Este rasgo es el que la idea de apropiación-despojo es un proceso continuado, es un proceso que está apareciendo todo el tiempo ahí. La constante es la incorporación o el potencial para incorporar estas nuevas regiones de la experiencia. Es decir, si la idea de Bernal fuese más o menos correcta, es decir, la idea de que la agricultura es una región de la experiencia que es traída al ámbito científico en el contexto de la ciencia capitalista, ¿no? Pues en este caso se trataría de que esa frontera se va extendiendo, se va avanzando hacia regiones que no estaban cabalmente abrazadas o cabalmente bajo la égida del proceso de acumulación de capital, ¿no? Es a partir de esto que, bueno, porque además la idea de esta incorporación es que se incorpora el proceso de acumulación en muchos casos como promesas latentes de ganancia extraordinaria, es decir, nada más en un caso muy especial, que es el de las semillas, donde aparece a caballo, aparece en el filo, entre lo que de manera clásica se denominaría la idea de la renta de la tierra, ¿no? Y la idea de la renta tecnológica, la renta de la tierra dada por condiciones que en principio son parte de la naturaleza, la existencia de tierras más fértiles, de una mayor abundancia de ciertos recursos en una región determinada y que es apropiada por la burguesía como clase, como una renta hasta cierto punto gratuita que se reparte entre la burguesía como clase, y la idea de la renta tecnológica como aquella capacidad de generar beneficios exclusivos para ganar, para tener un plusvalor extraordinario, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener una patente sobre un objeto producto de la tecnología. Muchos autores han caracterizado el interés de Brugger, que siempre contó además con una red muy extensa de contactos en el mundo editorial de Alemania y Francia, porque ese mundo también estaba plagado de exmilitares, ¿no? Como un investigador que por un lado sí está, siempre es muy oportunista, pero además muy ligado siempre a la búsqueda de aplicaciones más o menos inmediatas para el mejoramiento de los cultivos. Esto lleva a ver cómo en el trabajo posterior de Brugger sigue apareciendo esta idea del bien gratuito que es incorporado al proceso de acumulación. En contraste, como hemos señalado, los textos de la escuela babiloniana parecen tener un interés genuino por las culturas y pueblos que crearon la agrobiodiversidad, no solo como domesticadores del pasado, sino como domesticadores del presente. Sí hay, por supuesto, una apropiación del saber ancestral y de los recursos fitogenéticos, pero resultaría de interés explorar la naturaleza del sujeto de dicha apropiación, toda vez que de inicio el interés mostrado por comprender más allá de sus plantas la historia y vida de los pobladores de cada región parece haber dejado una impronta al lado del pensamiento evolutivo que generaba las preguntas babilonianas. En este aspecto hay un trabajo fundamental hecho por un colaborador, digamos, que fue formado básicamente por Vavilov, que fue Sergei Bukasov, que es el trabajo que se llama Las plantas cultivadas de México, Guatemala y Colombia, que resulta interesante por dos razones. Primero, porque una parte, el libro incluía en su edición original una serie de capítulos dedicados al análisis, aunque sea superficial, de la población de los países estudiados por Bukasov, incluyendo datos de la historia de la agricultura de cada uno de estos países. Y en segundo lugar, porque la edición de 1930 de este libro incorpora al final muchos dibujos y fotografías que realiza el propio Vavilov en distintos viajes, algunas de estas como las que les presenté. Voy a dejar aquí de compartir para volver sobre... déjenme ver si tenía otra ilustración que les quería hacer. No, creo que eso era. Voy a dejar de... Bueno, aquí vamos a poner que lo conozca el Instituto de Botánica Aplicada, ¿no? Que no sea una abstracción, el edificio sigue existiendo hasta nuestros días. Pero básicamente voy a dejar de compartir pantalla. Se incorporan en ediciones posteriores del trabajo de Bukasov
dibujos y fotos que hizo Vavilov documentando aperos de labranza, prácticas agrícolas, piezas arqueológicas y elementos de la vida cotidiana de los pueblos indígenas de esos 3 países, México, Guatemala y Colombia. Hay muchas fotos de Vavilov visitando los mercados, que incluyó él mismo ahí. Entonces, no deja de ser trágico que fue justamente ese énfasis en un enfoque de ciencia básica, uno de los aspectos que el estalinismo en general, y en particular el lisenquismo, utilizaron para atacar a Vavilov en la campaña previa a su encarcelamiento en 1940. Ese elemento, como les he mencionado, no puede desligarse del hecho de que uno de los trabajos más subestimados en Occidente fue el de la ley de las series homólogas de variación, ¿no? Pero al mismo tiempo, el ataque stalinista a la aproximación babiloviana permite trazar otra distinción. Pues hay una serie de científicos que, aún a costa de un riesgo personal, mantuvieron funcionando el programa de investigación babiloviano en las décadas posteriores al encarcelamiento y muerte de Vavilov. Estos científicos difícilmente pueden ser acusados de haber trabajado, es decir, Bukasov trabajó en América Latina durante 30 o 40 años después de la muerte de Vavilov. Todos estos científicos difícilmente pueden ser acusados de haber trabajado obedeciendo los intereses de la burocracia estatal soviética, que no solo obviamente desconfiaba, sino que en muchos casos fue abiertamente hostil al programa de investigación babiloviano. Podría ser tentador en este sentido leer o interpretar el sentido de la misión o expedición botánica en Vavilov como parte del programa de apropiación de recursos fitogenéticos por una superpotencia, la Unión Soviética, sin una analogía exacta con lo que hicieron los programas de colecta impulsados por Estados Unidos o la Alemania nazi. Pero el Estado soviético, cuando vemos dónde había puesto sus esfuerzos, pues los había ligado desde los años 1930, en que comenzó el ascenso del lisenquismo, hasta entrados los años 60, no al programa de investigación de Vavilov, sino al de la vernalización de plantas a partir de los postulados de Lysenko. Así, Peter Pringle narra cómo ya para 1933, a pesar de que Vavilov seguía a la cabeza de la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética, pues comenzaba a enfrentar cada vez mayores dificultades, ¿no? Vavilov fue llamado a comparecer ante el Consejo de los Comisarios del Pueblo, el órgano que controlaba el gasto del Estado. Cierto número de antiguos empleados del instituto se habían quejado de sus expediciones y más ampliamente de su forma de realizar investigación agrícola. Frustrado, Vavilov escribió a un colega: claro que la academia no está cumpliendo con su trabajo, carece de un financiamiento fuerte, no hay agencias encargadas de hacerse cargo de los abastecimientos y ni siquiera hay un secretario científico. Estoy literalmente aplastado en medio de numerosas obligaciones. Esto es 1933, ¿no? Vavilov va a ser parte del Comité Ejecutivo Central Soviético hasta 1936, que va a ser retirado de ahí, y posteriormente es que ya fue encarcelado. Entonces aquí hay un matiz importante a considerar, porque los años de ascenso del método biogeográfico diferencial de Vavilov son los años de mayores dificultades en el surgimiento de la URSS, es decir, no hay realmente una superpotencia detrás de él. Luego, el periodo en el que la URSS comienza a intervenir como potencia, anteponiendo los intereses del Estado soviético a los intereses de las luchas sociales locales, insisto, recordemos el caso español de manera trágica, ¿no? A lo largo de la década de 1930, pues ese periodo coincide justamente con el periodo de dificultades crecientes para la genética mendeliana en general y para el Instituto de la Industria Vegetal en particular. Estas dificultades se tradujeron en represión directa, en encarcelamiento de investigadores o en que se les retiraba de puestos clave y se les enviaba a puestos secundarios. Entonces, es difícil adjudicar a este equipo de investigadores que mantuvo de una manera impresionante, pues, porque muchas de estas estaciones de investigación agrícola que siguieron estableciendo vínculos locales medianamente horizontales con los campesinos de las regiones donde se establecían por toda la Unión Soviética, sobrevivieron no solo a Vavilov, sobrevivieron al estalinismo, sobrevivieron a la caída de la Unión Soviética y algunas existen hasta nuestros días. Vavilov, como hemos dicho, fue arrestado por el NKVD en 1940, mientras realizaba su última colecta en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, acusado de sabotaje y de ser espía del Imperio Británico. Y ya dijimos que murió en Saratov. Este equipo que continuó trabajando a pesar de que el poder ya estaba en otro ámbito, en particular en Trofim Lysenko, ¿no? Pues solamente se puede entender a partir de una convicción y sentido de la urgencia de comprender la naturaleza evolutiva de la domesticación
que es lo que permite la continuidad del enfoque babiloniano dentro de la URSS. Otra vez Morgunov, este científico de inicios de la década de los 90, escribe que el sistema de crianza común del trigo en la Unión Soviética se determina por requerimientos muy generales establecidos por la Comisión Estatal para la Prueba de Variedades. Esta comisión no requiere la homogeneidad completa de las nuevas variedades, como es el caso en muchos otros países europeos que son miembros de la UPOV, de la Unión de Protección de los Derechos de Obtención de la Unión de Protección de Variedades Vegetales. Por esta razón, los criadores o los fitomejoradores se enfocan al nivel de homogeneidad que les permite tener nuevas variedades que se dan más o menos uniformes en un campo de cultivo, sin tomar en cuenta cuestiones como marcadores bioquímicos o de otra naturaleza. Adicionalmente, muchos de los fitomejoradores sostienen que es bueno que permanezca un cierto grado de heterogeneidad dentro de una variedad, porque eso permite una cosecha más estable y una mayor adaptabilidad a las condiciones ambientales cambiantes, porque esto permite compensar el efecto de los diferentes tipos dentro de trigo o de maíz al ser cultivados. Ahí cierro la cita de Morgunov. Entonces, ahí hay otra diferencia fundamental, mientras que ya para 1992 el resto del mundo lleva 20 años empeñado en el despropósito de tener variedades vegetales cada vez más homogéneas, porque las cosas homogéneas son aquellas que se pueden patentar, no se puede patentar algo que es variable, heterogéneo y que está en constante cambio, como son las cosas, los seres vivos en la naturaleza, ¿no? En la Unión Soviética este énfasis en la homogeneidad no está presente, y no está presente porque se siguen atendiendo condiciones locales. Entonces, la descripción que acabo de hacer resalta la tendencia de los fitomejoradores soviéticos a aceptar e incluso valorar un cierto nivel de heterogeneidad dentro de las poblaciones de variedades mejoradas, a contrapelo de la tendencia marcada por el convenio UPOV en el sentido de priorizar la homogeneidad y estabilidad de las variedades vegetales. Este énfasis puesto en la homogeneidad y estabilidad, como he dicho, no solamente se trata de un despropósito desde el punto de vista evolutivo, sino que está intrínsecamente ligado a la acumulación de capital que requiere entidades más fácilmente patentables, sobre determinando incluso los métodos de fitomejoramiento. No me voy a detener ahí mucho, pero hay toda una discusión que han dado tanto economistas como agrónomos y biólogos sobre cómo, enfrentados a dos posibilidades para establecer un programa mendeliano de mejoramiento de los cultivos, en el caso del maíz, la posibilidad de establecer lo que hace, algo muy parecido a lo que hacen los campesinos, pero incorporando principios científicos de la genética y evolutivos del darwinismo, se podría hacer lo que se llama selección masal, selección en masa, seleccionar masas de plantas que se comportan de acuerdo a lo esperado de mejor manera para algún grupo de características, y tomar semillas de todas esas plantas y utilizarlas como base para el siguiente ciclo agrícola, y marcar con detalle qué tan bien o qué tan mal se comportan las plantas a lo largo del propio ciclo agrícola. Ese era un método de selección y de fitomejoramiento, pero no generaba entidades discretas que se pudieran patentar. Y puestos frente a esa disyuntiva, los fitomejoradores escogen, o el sistema escoge para los fitomejoradores el camino que conocemos, que es el camino de la formación de híbridos, en el caso del maíz, ¿no? Que pasan por autorreproducir, por autofecundar a lo largo de varios ciclos a las diferentes líneas de maíz, para generar líneas que son fundamentalmente endógamas y que entonces sí se comportan de manera muy idéntica. Perdón, entonces, bueno, frente a esa opción, que fue la que tomó el fitomejoramiento occidental, pues evidentemente se escogió porque eso les permitió tener entidades discretas que son más fácilmente patentables, ¿no? Esto deja entonces alguna serie de preguntas que están abiertas, y esas serían como el segundo nivel de preguntas éticas que nos tenemos que plantear. Es decir, ya hemos planteado un primer nivel, ¿no? Es decir, ¿qué es lo socialmente comprometido de la ciencia? El atacar o el abordar solamente los problemas inmediatos que se presentan en una localidad, o el atacar lo que una burocracia estatal o un conjunto de notables o los representantes de la clase dominante determinan que son los problemas nacionales, ¿no?
son preguntas importantes en el contexto de las discusiones pasadas y presentes en política científica a nivel nacional, ¿no? O bien dejar abierto ese espacio para poder abordar preguntas que son de naturaleza aparentemente básica, aparentemente desligada de la solución de problemas inmediatos, pero que en un contexto determinado y con un aparato estatal determinado podrían volverse parte de un esfuerzo de apropiación social de la ciencia más amplio, es decir, si el producto de ese conocimiento está o no disponible para un número mayor de personas y no solo para el estamento científico. Quedan entonces abiertas otras preguntas. Si la expedición y la misión se forman o se encuentran trenzadas de alguna manera, queda abierta la pregunta de qué manera la naturaleza de la expedición anuncia la naturaleza de las misiones científicas posteriores, es decir, hasta qué punto la expedición botánica, la naturaleza de la expedición botánica que colecta plantas en distintas partes, marca o determina la naturaleza de la misión extensionista posterior. La pregunta es si existiría la posibilidad de otro tipo de expediciones de colecta que lograsen verse reflejadas en misiones científicas que superen los límites del extensionismo y se libere entonces de esa tara evangelizadora y colonialista. Porque además estamos en un momento en el que la agrobiodiversidad corre un peligro incluso mayor que el que enfrentaba en los años 1930. Entonces la pregunta es si es posible articular otro tipo de esfuerzos en los que las ciencias puedan establecer una relación más dialógica en el sentido freireano con los saberes y pueblos que han constituido la agrobiodiversidad. Y esa discusión contemporánea sobre el potencial libertador de las ciencias, pues es importante verla alimentándonos también desde las expediciones que organizó y encabezó Vavilov, y de la posición explícita frente al mundo que él tomó, es decir, la idea, en el caso de Vavilov, construir una sociedad socialista que puedan ser entendidas como parte de una praxis transformadora. Vistas así, las expediciones y las posteriores misiones de las cuales sobreviven muchas estaciones experimentales que Vavilov fundó, parecen hablarnos de otra posible relación entre los trabajadores científicos y el resto de los trabajadores del mundo. Se trata de una posibilidad que, al igual que el proyecto socialista de la URSS, fue deformada y luego truncada por el stalinismo. Pero esa posibilidad, como programa de investigación, merece el análisis y merece la reflexión. Si parafraseamos la idea de Gould, también en el terreno del objetivo de la misión científica, nos sigue haciendo falta una audiencia para Vavilov. Y con ello no se pretende, o no pretendo, ¿no?, que el resultado de dicha audiencia sea la defensa de cada punto del enfoque vaviloviano. Para mí es muy claro que la relación que este investigador y su equipo pudieron establecer con los campesinos del mundo que les entregaron semillas durante sus colectas replicó un cierto grado de extractivismo en el que el flujo siguió siendo de las zonas de riqueza genética hacia las zonas genéticamente menos diversas. Y aún considerando que estos se incorporaron directamente a la acumulación capitalista, sí hubo un componente extractivista ahí. Por otro lado, las relaciones más horizontales que se esperaba poder desarrollar en el campo del fitomejoramiento, es decir, entre los fitomejoradores y los campesinos y agricultores, pues se circunscribían al ámbito de la Unión Soviética, donde el Instituto de Industria Vegetal pudo establecer sus estaciones, sin poder abarcar otros campos de cultivo, como por ejemplo los de los centros de origen que detectó el propio Vavilov. Y por último, el fitomejoramiento participativo se encontraba en estado muy embrionario cuando el programa vaviloviano fue extremadamente limitado por la burocracia soviética. Sin embargo, a pesar de todo esto, esa grieta, la grieta vaviloviana existió y el estudio de sus implicaciones, desde mi punto de vista, tiene todavía un camino amplio por delante. En este momento, que es el que estamos viviendo ahorita, ¿no?, el de una pérdida de agrobiodiversidad que hace realidad los peores temores de Vavilov sobre la vulnerabilidad de la producción agrícola, ubicar estas grietas dentro de la actividad científica permite revalorar el potencial liberador que en ella se encuentra, especialmente en un momento en el que el discurso postmoderno parece llamar a abandonar la ciencia como tal. Esto escapa a los alcances de esta plática o de esta discusión, ¿no? Pero sí que me parece que es una tarea importante imaginar esas otras formas en las que el conocimiento de la agrobiodiversidad pueda formar parte de la sobrevivencia a la crisis socioambiental actual y a la posible construcción de una sociedad no capitalista, ¿no? Ello implicaría, por supuesto, romper el carácter estamental de la actividad científica, democratizar las formas de conocer y con ello superar la escisión entre los sujetos de la misión científica y los trabajadores del campo. Y con eso, pues,
terminaría esta plática para dar origen a dar este paso a las preguntas que puedan plantear. Muchísimas gracias, fue una plática excelente, sobre todo para todos los que admiramos a Vavilov. Son pláticas que nos hacen falta más seguido, conocer a este tipo de personajes y sus contribuciones inmensas. Y hay varias preguntas. La primera de ellas sería esta distinción que haces entre forma social y forma estatal. Y ya cuando vemos el avance del corporativismo del sector de semillas a nivel internacional, ya estaríamos hablando entonces de una tercera forma. La forma social un poco, esta forma campesina de reproducir las semillas, la forma estatal con todos estos programas estatales de mejoramiento de semillas, y luego viene toda esta forma corporativista que toma un auge en el neoliberalismo, donde ahora 4 grandes corporaciones transnacionales controlan prácticamente 2/3 partes del mercado mundial de semillas, más los agroquímicos, que es otro tema, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. ves este proceso de transformación entre estas 3 formas relacionadas con la agrobiodiversidad? Ay, perdón, ahí está, sí se abre el micrófono. Bueno, claro, lo que es interesante, a ver, aquí hay 2 niveles en los que la pregunta es muy interesante, es decir, la forma en la que ha evolucionado históricamente la agrobiodiversidad tiene que ver con una forma peculiar de propiedad por parte de algo que algunos antropólogos, yo no voy a entrar como en todo el detalle, ¿no? Pero justamente a partir del trabajo de alguien que antecede o sigue 2 generaciones atrás en la Escuela de Agronomía de Rusia, a Vavilov, que es Chayanov, ¿no? Están separados, estudian en la misma escuela con 2 años de diferencia, escasos, ¿no? Que también le fue muy mal en la Unión Soviética, por cierto, ¿no? Él, que a partir de la escuela que él forma, termina por discutir la posibilidad de que el campesinado sea al mismo tiempo una clase social y una especie de modo de producción o una forma de reproducción, ¿no? En este contexto, las semillas se reincorporan al proceso agrícola, se reincorporan al proceso productivo como parte del proceso de reproducción de la unidad económica familiar o de la unidad económica campesina. Esa reproducción, esa incorporación de las semillas de esta manera no permite hablar de ninguna de las 2 categorías, ni de la categoría de las semillas patentadas, que es muy importante esto, pero tampoco, es decir, si alguien hubiese ido a preguntar a cualquier campesino a mediados del siglo XIX, incluso eso podría pasar hoy en día, usted siembra semillas nativas, pues la idea del concepto mismo de semilla nativa es un concepto que es ajeno al campesino durante muchísimo tiempo, y me atrevo a decir que en algún sentido, a algún nivel lo sigue siendo. Para el campesino que reincorpora como parte de la propiedad colectiva, porque en muchos casos, sobre todo en América Latina, no hablamos de campesinos como individuos o de granjeros como individuos, sino de comunidades campesinas, que incorporan como parte de los bienes de la comunidad, como uno de los medios de producción que utiliza la comunidad, sus semillas. La forma predominante de propiedad de las semillas es una forma de propiedad social, es una forma de propiedad en la cual pertenece a un colectivo social, no pertenece, no es propiedad privada como la entendemos hoy en día. Del otro lado se empuja todo el tiempo, y yo añadiría a los niveles que mencionaste, Carol, un tercer nivel, ¿no? Es decir, el tema de la parte agroalimentaria, ¿no? Es decir, qué porcentaje de los alimentos que entran al mercado nacional está determinado por decisiones intrafirma, que sean al interior de una firma, donde una firma puede ser un corporativo transnacional como Driscoll o algunos otros grandes corporativos que se dedican a la producción agrícola, y que dictan a veces en tiempo real la pauta en la que se están produciendo las cosas en el campo, ¿no? Sería la forma más extrema de la propiedad, de la propiedad privada, en la cual las semillas a veces ni siquiera tocan la tierra como semillas, es decir, porque pensando en muchas de estas plantas como las fresas o otros de estos cultivos, la empresa misma llega con los almácigos de las plantas que ya han sido germinadas, las semillas que han sido germinadas en otro lugar a los grandes campos de cultivo. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Qué es lo que es siempre interesante de esta categoría? Es decir, la agrobiodiversidad aparece ligada a esta clase social que es muy persistente, ¿no? John Berger la llamó en algún momento, utilizaba el concepto de sobreviviente para referirse a ellas, ¿no? Sobreviviente porque sobrevive a toda una serie de imposiciones. La idea de que los campesinos están sobreviviendo a todos estos cambios.
Entonces esa agrobiodiversidad aparece ahí ligada y entra en contradicción esa forma muy social de propiedad de la tierra, de propiedad del medio de producción semilla, con estas formas que son brutalmente privadas, como tú dices, corporativas por parte del gran capital. Y aparece en medio la falacia, que es la falacia de la añoranza del pasado del dorado pasado, que fue dorado para unos, pero para otros no. Es decir, la época de oro del Estado benefactor, como le llamó Eric Hobson, ¿no? Esa época entre 1945 y 1973, en los que se diría el gran contrapeso o la gran oposición a las formas corporativas de propiedad tendría que ser las formas estatales de propiedad, formas estatales que en el caso de los países, digamos, abiertamente capitalistas, pues fueron formas estatales deformadas. En el caso de los países que pertenecían al bloque del llamado socialismo real, pues fueron formas estatales hiperdesarrolladas, ¿no? Donde el Estado sustituye a la sociedad como detentadora de la propiedad de los medios de producción. Es por eso que Sánchez Vázquez utiliza esa distinción y dice, no podemos hablar de una propiedad social de los medios de producción, que sería la característica definitoria del socialismo, porque no son los colectivos de trabajadores en la mayor parte de los casos. Podrá haber excepciones geográficas, podrá haber excepciones temporales, pero como tendencia dominante no son los colectivos de trabajadores los que deciden sobre esos medios de producción, sino un Estado que sigue apareciendo por fuera de ellos sin terminar de diluirse. Y podemos discutir por qué no termina de diluirse, o sea, no se trata de decir que es gratuita esa no dilución del Estado, pero el hecho objetivo es que no se diluye. Ahora, eso es el pasado, el presente, y para el futuro y para adelante. Entonces, ¿dónde podría estar la esperanza? Bueno, si tenemos a la mano, si está a la mano, es decir, Babilón cuando visita México, cuando visita México y Centroamérica, una de las cosas que lo maravilla, y los pasajes son muy bonitos cuando habla del centro de origen mesoamericano, dice, y él había pasado por lugares maravillosos, por Etiopía, donde les debemos el café, los burros, un montón de tipos de trigo y demás, ¿no? Había pasado por lugares realmente maravillosos del mundo. Pero Babilón cuando pasa por Mesoamérica dice, este centro de domesticación, este centro de origen se cuece aparte porque en un grado en el que no podemos ver en ningún otro, excepto quizá en el centro sudamericano de origen, encontramos que una misma planta, pensemos en los aguacates, pero pensemos en los tomates verdes, pensemos en los chiles, lo podemos encontrar en todo un gradiente de domesticación en el cual están las formas cultivadas con rasgos del trabajo campesino muy claros, las formas silvestres y un montón de formas intermedias, que eso es solamente, o sea, no lo decía así, pues, pero era como si estuviera diciendo casi como México no hay dos, pero no se trata del discurso nacionalista, lo que quiero apelar, se trata de apelar a qué es lo que hace posible que ese gradiente siga existiendo. Pues fundamentalmente que hay comunidades campesinas vivas que a pesar, y eso lo ha dicho muy bien el Congreso Nacional Indígena, ¿no? O sea, por eso dicen, ¿quién le puede disputar a los indígenas de este país el haber sobrevivido al imperialismo azteca, ¿no? Al imperio azteca, y al pago de tributos brutal que ejerció ese Estado, ¿no? Ahora que se le cambian los nombres a las calzadas en México y todo eso, habría que recordar también el pasado de dominación de clase, incluso que hubo ahí, ¿no? Pero sobrevivieron las comunidades indígenas. Al pasado de la colonia por la corona española, que saqueó todo lo que pudo y mató todo lo que pudo, al pasado del Estado liberal con el que tanto se identifica el gobierno actual, ¿no? Es decir, el Estado liberal del siglo XIX que hizo todo lo que pudo por exterminar a los indígenas, ¿no? A los 70 años de PRI, que hicieron todo lo posible por exterminar o por mexicanizar al indígena y hacer que dejara de ser indígena, y a pesar de eso siguen ahí. Y sigue junto a ellos un montón de agrobiodiversidad. Esa agrobiodiversidad es la que le llenó los ojos a Babilov, la que insisto, si alguien tiene oportunidad, lea esos textos de Babilov donde habla del centro de origen mesoamericano y se puede notar dentro de lo que es un reporte científico, se cuela incluso un cierto dejo de emoción y de admiración por ello. Entonces tenemos una forma social de propiedad, una forma social de propiedad de la semilla al alcance de la mano, ¿no? Y aquí lo interesante es si somos capaces de voltear a verla, o sea, porque eso implica, implica un cierto acto de humildad, un cierto acto
de dejar de mirar para arriba, que a veces estamos muy ocupados en mirar para arriba, ¿no? Sí, otra de las preguntas que tenemos es la relación entre la conservación in situ y la conservación ex situ, y esta relación de poder que se ha dado entre ellas, donde por un lado hay un menosprecio a la agricultura campesina y a la conservación in situ, pero con el paso del tiempo, sobre todo en el contexto de cambio climático, se ha reivindicado un poco, pero ¿cuáles son los límites de esa reivindicación y qué tan real es? Y sobre todo con el surgimiento de estos bancos internacionales de semillas como el que está en Noruega, el Svalbard, que genera tanta curiosidad entre la gente, entre el público, y que creen que es la válvula perfecta de la biodiversidad en el mundo. ¿Cómo analizarías ese tipo de relación entre conservación in situ y ex situ y todos los cambios que se han estado dando en el contexto de cambio climático? Claro. Ahí es importante recordar a Vavilovi y el planteamiento del interés que ellos tenían o que ellos tenían por estas colectas, incluyendo incluso colectas arqueológicas, ¿no? Y él, la metáfora que utiliza es la idea del cemento y los ladrillos, ¿no? Le interesaba al investigador formar esas colecciones como una forma de coleccionar cemento y ladrillos. Aquí va a parecer un poco anticlimático, ¿no? Pero la colecta impresionante que tenía Vavilovi, que sobrevive hasta nuestros días, era muy impresionante, pero desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista evolutivo, por eso le dicen, nosotros nos interesa con un punto de vista dinámico. Pues es tan interesante como una colección, un cuarto lleno de cemento y ladrillos. Es decir, un cuarto lleno de cemento y ladrillos, pues a no ser que uno se dedique a la construcción, es más o menos aburrido, ¿no? Nos interesa, o le interesaba a Vavilov en la medida en que fuera dinámico. ¿Qué quiere ser dinámico? En la medida en que esas semillas estuviesen saliendo a los campos de cultivo, por eso Forma no se contenta con generar una gran bóveda en Leningrado y decir, como Rico MacPato, me voy a dedicar a pasearme sobre, no monedas, pero sobre semillas, sino en formar una red de 100 estaciones experimentales alrededor de la Unión Soviética, donde parte de esas colectas van a estar siendo probadas en diferentes contextos, porque eso es lo que le da continuidad al proceso evolutivo. Por eso a mí categorías como esas, como semilla nativa, como semilla tradicional, me parece que hay que tomarlas con muchas pinzas, porque son metáforas útiles, pero muy peligrosas. Es decir, si pensamos en la semilla tradicional, podemos estar pensando que es exactamente la misma semilla que sembraron los mexicas en las chinampas en la Gran Tenochtitlán, ¿no? Y eso, pues, para un discurso está muy bien, pero no tiene un fundamento real. Las semillas que sembraron los mexicas en la Gran Tenochtitlán, afortunadamente, y no tan afortunadamente, sino gracias al trabajo de los campesinos, hoy no son las mismas que se siembran en San Gregorio Tlapulco o en Tulyehualco, en las regiones chinamperas de la Ciudad de México, porque se han mantenido cambiando. Y eso tiene que ver entonces con el tema de la conservación ex situ. La conservación ex situ tiene importancia, pero tiene un límite. O sea, tiene importancia como una colección de cemento y ladrillos, que puede ser la base de una construcción muy importante. Ese es el mensaje babiloviano. Pero necesitamos la conservación in situ por dos razones. Uno, porque es ahí donde están las condiciones ambientales, ecológicas, a las cuales tienen que sobrevivir nuestros cultivos si queremos tener que comer el día de mañana. Pero dos, porque ahí están los sujetos, y cuando digo sujetos estoy pensando en el mejor sentido otra vez Sánchez Basquiano del término, es decir, sujetos en el sentido de detentadores de conocimiento, o sea, el momento cognitivo de la praxis, pero quienes pueden además definir hacia dónde y por qué quieren que las cosas cambien. Momento teleológico de la praxis, en el sentido de Sánchez Vázquez, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es, se trata de que las variedades de cultivo sigan cambiando y siguen cambiando hasta nuestros días, pero lo que tenemos como humanidad, la oportunidad y la responsabilidad de responder es de qué manera queremos que cambien. Y hay una parte muy importante de la humanidad que es la que nos sigue alimentando, en una anomalía histórica para los últimos 10.000 años, pues porque hace aproximadamente 15 años, por primera vez la gente del campo es minoría respecto a la gente de las ciudades. Pero como la pandemia nos dejó claro, seguimos dependiendo de ese alimento para poder seguir viviendo. Es decir, ¿por qué siguió habiendo alimento en los mercados y un cierto abasto hacia las ciudades? Bueno, porque el campo no paró, porque el campo no se pudo confinar, de manera luminosa y de manera trágica. Luminosa,
allí donde, y con eso termino, o sea, el tema central que subió es el tema de la propiedad otra vez. El Banco de Semillas de Svalbard no solamente es un congelador que sirve para conservar esencia, es decir, está construido sobre un paradigma preevolutivo, ¿no? No es el paradigma babiloniano. Por eso se va a un congelador y no se va a un campo de cultivo o no a un centro de investigación. Pero además participan muchísimas empresas de capital privado y gobiernos de países capitalistas más desarrollados, si se les quiere llamar así, pero con mayor poder económico sobre todo, en su mantenimiento, ¿no? Y por eso se coloca en un lugar aislado. Mientras que la conservación, digamos, tipo bancos, que puede ser útil, pues es una conservación mucho más cercana a bancos de germoplasma locales, bajo control de la gente, ¿no? Y es el tema de la propiedad otra vez, es decir, el tema de quién tiene acceso a poder decidir sobre qué pedazo de tierra o sobre qué semillas, ¿no? Entonces ahí es donde nos estamos jugando el tema fundamental. Por eso digo, durante toda esta pandemia no ha dejado de haber alimentos por dos razones, una razón luminosa y una razón trágica. Una razón luminosa en todos aquellos campos donde los campesinos han podido seguir decidiendo sobre sus tierras y no se han impuesto megaproyectos. Una razón trágica por todos aquellos jornaleros agrícolas, cientos de miles, más de 1 millón quizá en el caso de México, que en condiciones de trabajo con gran hacinamiento, con terrible explotación, han mantenido andando los campos de cultivo de las empresas comerciales agrícolas, que son quienes dictan hoy en día las políticas alimentarias y agroalimentarias en el país. Y eso no hay que perderlo de vista, porque muchas veces nos perdemos discutiendo la existencia o si están buenas o malas determinadas políticas públicas, cuando el espacio de acción de la política pública en el capitalismo está súper acotado. Y es decir, si no ponemos en cuestión el problema fundamental otra vez de la propiedad, pues entonces la posibilidad de decidir entre lo bueno y lo malo, es el tema fundamental de una serie de tomas de decisiones, pues está acotada a lo bueno o lo malo dentro de un marco de un sistema, ¿no? Que es este que vivimos. Sí, me gustan varias cosas que mencionas, por ejemplo, este énfasis en que los bancos de semilla en realidad son como bueno, en este caso, en el de Svalbard es un congelador literalmente, pero son como un congelador de todos estos recursos fitogenéticos, donde tú recolectas los recursos fitogenéticos y es prácticamente como si les tomaras una foto, porque realmente donde evolucionan los recursos fitogenéticos es en el campo, cuando se están trabajando generación tras generación, es donde se permite hacer la evolución que nos ha llevado a tener los tipos de cultivos que tenemos actualmente. Otra parte que también me llama la atención es esto que hablas de las semillas nativas, y cuando vas a las comunidades campesinas y trabajas con ellos, te das cuenta de la multiplicidad de lo que significaría el término semillas nativas, que para ellos mismos es un concepto que sí engloba el hecho de que son semillas que de alguna manera les pertenecen, pero que son semillas con las que se experimenta muchísimo, semillas que se combinan con semillas que vienen de otras partes. De hecho, los agricultores, muchas veces los agricultores campesinos quieren experimentar con otras semillas, siempre te dicen, traje un maíz de Guatemala y lo voy a mezclar con mis semillas, etcétera. Entonces, esta idea que tenemos y que yo lo he visto en los propios congresos, claro, no de gente que se especializa en los recursos fitogenéticos, pero es esta idea de lo natural y de lo local y de las semillas nativas como algo que no cambia en el paso del tiempo, algo que es permanente para las comunidades indígenas y que ha sido resguardado de esa manera por siempre, cuando realmente ellos han sido por default experimentadores con sus recursos, ¿no? Y cómo han ido evolucionando. Otra de las preguntas que hacen es esta nueva, bueno, sobre todo en los años 90, este énfasis en la biopiratería y esta forma en la que las comunidades se han opuesto más políticamente a esta forma de experimentación con sus recursos fitogenéticos, a su exploración por parte de entes externas a las comunidades, y que finalmente este discurso de los años 90 que tomó tanto auge ha ido derivando en una idea de la soberanía de semillas, con este movimiento de soberanía de semillas, donde cada vez se hace más énfasis en la idea de semillas nativas, con todas las implicaciones negativas y positivas que esa definición pueda tener, y de cómo se está contextualizando frente a las semillas transgénicas y los derechos de propiedad intelectual, toda esta evolución del movimiento de soberanía de semillas en torno a la idea de, por un lado, de las semillas nativas, pero también por el otro lado a los derechos públicos de un bien que cada vez se está privatizando más. ¿Cuál sería tu pensamiento en referencia a eso? Sí, o sea, claro, ahí lo que podemos ver son dos elementos, ¿no? Es decir, uno es
hay un desarrollo cuantitativo que se vuelve cualitativo, es decir, la capacidad del capital de tener, por un lado, bases de datos cada vez más extensas, más generales, y ahora cada vez más con datos de genomas completos de las distintas plantas, da origen a un proceso de intensificación de estos procesos de bioprospección. Y el avance y el hecho de que el aparato jurídico internacional del capital se va perfeccionando, es decir, las leyes de patentes no permanecen, así como siempre reivindicamos esto que mencionábamos, es decir, la semilla nativa está evolucionando en el tiempo, está cambiando, las variedades locales son sujetas de evolución por el trabajo campesino. Lamentablemente, los aparatos que permiten apuntalar la propiedad privada sobre distintas cosas se van puliendo también a lo largo del tiempo por parte de quienes detentan el poder jurídico en nuestras sociedades. Entonces, eso fue lo que permite que, digamos, quizás anterior a los 90, pero que comienza la bioprospección con más fuerza, ¿no? Pero se vuelve muy público, muy visible en su contradicción justamente hacia la década de 1990, asociado también en parte al tema de las farmacéuticas, es decir, las farmacéuticas, y uno lo puede leer haciendo historia social de la literatura, ¿no? Es decir, no es casualidad que un escritor como John le Carré pase de escribir historias sobre espías de la Guerra Fría a empezar a escribir historias como El jardinero fiel y otra serie de historias que tienen que ver, o sea, cuando las cosas ya están permeando hacia allá es que está habiendo un cambio en los tiempos, ¿no? Y es justamente en este periodo. Entonces, está muy asociado al tema de las farmacéuticas, pero además porque la otra cara de la capacidad técnica del capitalismo, y es una cosa muy interesante de pensarse, ¿no? Que es esta capacidad de comunicación muy amplia que va a permitir que, otra vez, que bases de datos, que principios activos y que todo lo que se obtiene a partir de la biopiratería se traduzca muy rápidamente en patentes o muy rápidamente en derechos restringidos sobre el uso de determinadas cosas, permite que también con una velocidad que en ese momento me parece que no fue del todo esperada por la acumulación de capital, las comunidades locales se enteraran, tomaran conciencia y pudieran tomar acción colectiva frente a estos fenómenos. Entonces, esa otra capacidad de comunicación opera en contra de los intereses del capital y permite que se dé todo este movimiento de resistencia. Y efectivamente, ahora hay todo un auge del tema de la idea de la soberanía de semillas, que también está asociada a un proceso de tejido que ha sido paulatino, digamos, muy poco a poco, pero que ha sido muy constante, en el cual distintos grupos de comunidades y de campesinos han comenzado a dialogar sobre esto y han vuelto la atención sobre la importancia de tener el control de esto que se daba por sentado. Voy a decirlo en términos muy esquemáticos, si se quiere, por otra hacer una analogía. Está esta idea muy gramsciana, ¿no? La idea de cómo en el término muy clásico se habla de cómo esta especie de conciencia de clase del proletariado solo podía surgir en el curso de la confrontación con su opuesto contrario, ¿no? Con la burguesía actuando como una sola clase. Extendiendo quizá de manera muy abusiva la liga, ¿no? Lo que diría es, estos conceptos como semilla nativa se vuelven relevantes solamente cuando están contrapuestos a su opuesto contrario, es decir, a la idea de que existe unos paquetes tecnológicos que incluyen semillas, fertilizantes, pesticidas y demás, que son promovidos como entidades comerciales y que además están basados, siempre hay que reiterar eso, o sea, mucho antes del tema de si son transgénicas o no son transgénicas, lo que hay que ubicar es que están basadas en el uso de un bien común que se convierte en un bien privado, ¿no? Entonces, pues esto sucede así. Adelante, adelante. Así son los hijos, también el mío siempre está. Y de que el tuyo se comporta, el mío me está jalando el brazo. O peor aún, comiéndose toda la cena enfrente de mí mientras estoy en la... Claro. Otro tema que salió a relucir es esta idea de, en el contexto de cambio climático, donde está este proceso tan acelerado de transformación de la temperatura, de aceleramiento del incremento en la temperatura,
ha surgido mucho este debate entre los organismos genéticamente modificados y las semillas campesinas. Realmente, ¿cuáles son las capacidades de las semillas campesinas a adaptarse a estos cambios tan rápidos? Y si hay una posibilidad de que sean finalmente los organismos genéticamente modificados por el desarrollo de la industria y la velocidad con la que trabaja la industria, semillas más capaces de enfrentarse a los cambios climáticos. ¿Cómo ves este panorama de la lucha entre organismos genéticamente modificados y semillas campesinas en el contexto de cambio climático? Claro, es muy interesante porque ahí lo que tenemos es lo siguiente, ¿qué caracterizaría, antes de definir esta idea que es igualmente importante discutir, pues, pero de si los cultivos transgénicos están produciendo insecticida o están resistiendo herbicida o están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que es el carácter particular de la transgénesis a la que a la que son sujetos para generar este tipo de semillas. Quizá la característica más importante de los cultivos transgénicos es que por la naturaleza técnica, por la forma en la que técnicamente son elaborados, comparten con los híbridos una tendencia a ser homogéneos, es decir, a ser cultivos que tienen una base genética estrecha, que tienen pocos tipos que les dan origen a esas semillas, porque además, otra vez, insisto, esa base genética estrecha no es solo un accidente, sino que es realmente una condición de necesidad, una condición de posibilidad para poderlas patentar. Debido a que tienen una base genética estrecha, presentan relativamente menor variación fenotípica y entonces las leyes de patentes, a las cuales además el Estado mexicano acaba de adecuar sus leyes de patentes en el contexto del Tratado de Libre Comercio del ahora llamado TEMEC, ¿no? Y todos los gobiernos de izquierda y derecha, o así llamados, se han congratulado de ello, permite que esos cultivos sean catalogados como estables en el tiempo, ¿no? E invariantes, ¿no? Y eso es muy peligroso, es decir, tan temprano como 1946, otro biólogo marxista llamado John Burroughs Sanderson Haldane, ¿no? Uno de los fundadores de la biología moderna, alertaba sobre ese hecho. Él decía, podría pensarse que es una buena práctica agrícola, y ahí todavía no había evidencia del cambio climático, ¿eh? Decía, podría pensarse que es una buena práctica agrícola agarrar las 3, 4 tipos de plantas que veamos que mejor funcionan y utilizar eso como la base para todos nuestros cultivos. Y él decía, esa afirmación está basada en un supuesto que es falso, y es el supuesto falso de que el medio ambiente no cambiará de manera significativa en los años subsiguientes. ¿Por qué alertaba sobre esto? Porque sabemos desde hace mucho que para poder responder y generar adaptación en diferentes niveles, necesitamos tener diversidad genética. Es un elemento importante el tener diversidad genética. Permítame un segundo. Tener diversidad genética, porque sobre esos distintos tipos genéticos de un mismo cultivo pueden aparecer variantes que sean más resistentes o que permitan generar mejor respuesta a una enfermedad, a una condición ambiental determinada, y sin esa diversidad genética las poblaciones pues difícilmente pueden responder. Pensemos nada más en lo que pasó, y bueno, aquí tenemos un producto colateral muy cerca, ¿no? Muy cerca de Ciudad Universitaria, al menos, producto colateral de eso, ¿no? Está esta colonia, ¿no? Que llamamos la colonia de los mártires irlandeses. Ahí está esta zona del ex convento de Churubusco, ¿no? Donde el batallón de San Patricio rinde su última batalla en defensa de México, y la característica que tiene, se le llama los mártires irlandeses porque todos los irlandeses que fueron capturados ahí fueron juzgados y la mayoría colgados o fusilados sumariamente por el ejército estadounidense porque se les consideraba desertores. ¿Por qué? Bueno, eran desertores, la historia es conocida, ¿no? Eran irlandeses que venían con el ejército invasor de Estados Unidos, que desertan del ejército estadounidense y luchan por la causa mexicana, con quienes comparten, además de la religión, pues la idea de que muchos habían llegado a Estados Unidos en condiciones de extrema pobreza, habían sido fundamentalmente despreciados, tanto por su origen como por su religión. Y la pregunta es, ¿y qué hacían tantos irlandeses llegando a Estados Unidos en 1846-47? Bueno, pues lo que pasa es que era el contexto de la gran hambruna de la papa. A Irlanda se fueron pocas líneas genéticas de papa, que además es un cultivo que se reproduce por fuera de los Andes. En los Andes tienen un sistema maravilloso donde dejan que algunas plantas silvestres o semisilvestres
lleguen a florecer y hay intercambio de material genético, hay polinización cruzada y se mantiene una diversidad genética que no hay fuera de los Andes, ¿no? Pero fuera de los Andes se reproducen de manera exclusivamente clonal, son idénticas cada una de las papas que tenemos, porque uno puede partir una papa por la mitad, siembra esos 2 pedazos de papa y tiene 2 papas, y si la partes en 4 tienes 4 y van a ser 4 plantas. Cuando cae una enfermedad, un tipo de roya que afecta a la papa Irlanda, que era el alimento de los pobres, durante toda la hambruna de la papa Irlanda no deja de exportar trigo y centeno a Inglaterra, ¿no? Porque lo que comen los pobres es papa, entonces los pobres son los que se están muriendo. Entonces ahí está el panorama. Si tenemos cultivos con una base genética estrecha, pues entonces el riesgo que tenemos es que eventualmente tengamos el análogo de la gran hambruna de la papa, que nos dejó cosas que no son muy caras en nuestra historia, ¿no? Con O'Reilly y toda esta gente con la cual uno no puede sino sentir pues una cierta simpatía, ¿no? Porque escogieron luchar del lado del débil en la guerra de intervención que hubo contra México, ¿no? De la invasión estadounidense contra México, ¿no? Pero pensemos eso a escala mundial y bueno, estamos viviendo una pandemia, entonces pensar que hay cosas, que las cosas no pueden, que las crisis no pueden ocurrir a escala global, pues sería un despropósito. En ese sentido, la importancia de los cultivos de base genética amplia, y no conocemos cultivos, o sea, al día de hoy, no sé mañana o pasado, pero al día de hoy la ciencia no conoce cultivos con una base genética más amplia que las variedades locales y que los centros de domesticación y diversificación de los cultivos, tanto primarios como secundarios. No hay que olvidar que hay centros secundarios, es decir, aquí en México pues adoptamos los cítricos, piensen en la comida yucateca, adoptó los cítricos de China con singular alegría y conserva sus propias variedades, su propia diversidad, o Italia, pensando en el caso del jitomate, que adopta el jitomate de América y se convierte en un centro de domesticación, de diversificación secundaria que mantiene sus propios patrones de diversidad. Entonces, hasta el día de hoy no conocemos más diversidad que la diversidad presente en las variedades locales. Entonces, tenemos que voltearla a ver más seguido, ¿no? Sí, ya sabemos que te tienes que ir, pero hay una última pregunta. Bueno, hay varias preguntas, pero una que es importante. Esto cuando hablas de la praxis transformadora de la ciencia, que tú mismo practicas la ciencia, claro, este tipo de ciencia de ir a las comunidades, etcétera. Y también esta idea que ha surgido, por ejemplo, en los movimientos indígenas como el zapatismo, este énfasis en la conciencia. Tú sabes que hubo 2 seminarios zapatistas con este concepto de la conciencia, una ciencia con conciencia, y toda esta nueva reformulación que también hace Sánchez Vázquez, hace mucho que no escuchaba de él, me dio gusto que lo trajeras, y esta idea del intelectual colectivo, de otra forma también de hacer ciencia, que no solamente va a una forma más respetuosa con las comunidades, sino hasta esta idea revolucionaria desde mi punto de vista del científico colectivo, del intelectual colectivo, donde ya no hay unas figuras que predominen sobre las otras, sino es una recolección de conocimiento o una generación de conocimiento colectivo que ya no lleva títulos o nombres de personas en los artículos, etcétera. Es toda una transformación, genuinamente, sobre todo en el sistema de CONACYT y el claro, SNI y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pensarías, por ejemplo, de estos movimientos alternativos que llaman a esta idea de la conciencia, por ejemplo, zapatista, y a esta forma de la praxis transformada de la ciencia desde tu perspectiva como biólogo? Claro, ahí hay como una cosa en la que siempre estamos cabalgando entre 2 aguas y es como distinguir un poco 2 elementos que aparecen juntos pero que nunca son lo mismo. El aparato académico administrativo de la ciencia que reproduce a la ciencia como una condición estamentaria, es decir, como que hay un estamento de los científicos, de aquellos que son reconocidos socialmente como capaces de llevar adelante la actividad científica, ¿no? Y la idea, digamos que sería mucho más amplia, decir que la actividad científica como actividad trasciende el ámbito de lo académico, ¿no? Es decir, pero decir que trasciende el ámbito de lo académico no implica nada más decir una especie de que es una alternativa que es muy seductora siempre, ¿no? La idea de un relativismo absoluto, en la que todas las formas de conocimiento se colocan en tabla rasa y entonces ya no podemos hacer ninguna distinción. Ahí es muy interesante el llamado que han hecho los compañeros zapatistas. Ellos dicen, volteamos a ver a las artes y a las ciencias para buscar la posibilidad de construir un mundo nuevo por 2 razones, y ellos lo resumen en una carta a Luis Villoro de manera muy sintética. Dicen, porque las artes son las más capaces para imaginar esos nuevos mundos y en las ciencias podremos encontrar
las bases materiales que nos permitan hacer esos nuevos mundos reales, realmente existentes. Y entonces esta idea o sea, claro, cuando Sánchez Vázquez hace su tipología de las formas de praxis, hay momentos en los que es quizá demasiado optimista respecto a la praxis científica, porque pareciera que ahí él todo el tiempo está alertando, está la posibilidad de la praxis enajenante, de la praxis repetitiva, versus la praxis creativa, versus la praxis revolucionaria. Y entonces todo el tiempo dice, ahí están las dos disyuntivas para un montón de ámbitos. Y cuando habla de la praxis científica, de pronto parecería que está hasta cierto punto resuelto, que siempre va a ser creadora, ¿no? Y el tema aquí y es un poco el gran llamado que también han hecho muchos movimientos, el zapatismo lo hizo muy clara en estos seminarios de conciencia, es decir, tenemos que preguntarnos en qué cosas de ese contexto en el cual estamos trabajando como científicos nos están permitiendo o no desarrollarnos realmente como científicos y qué cosas más bien están convirtiéndose en una especie de limitante. Y entonces yo lo pongo así de manera muy cruda. Si nos enfrentamos a un sistema o a una condición actual que amenaza no solo con erosionar las condiciones de posibilidad de nuestra actividad científica, porque los presupuestos se recortan, porque cada vez hay menos plazas, porque el trabajo se precariza, qué sé yo, pero al mismo tiempo tenemos que, entre comillas, le pongo comillas porque no creo que sea un objeto inerte, pero tenemos que nuestro objeto de estudio, ¿no? La agrobiodiversidad, podría desaparecer junto con el resto de la humanidad, ¿no? O junto con un gran pedazo de la humanidad. Entonces la condición que enfrentamos es una condición de mucha urgencia, de mucha urgencia por tomar conciencia sobre la posibilidad de que eso puede suceder, porque de otra manera nos enfrentamos a la posibilidad alternativa de Sánchez Vázquez, es decir, uno realiza una actividad orientada a fines, praxis, y se encuentra con que el resultado de su propia actividad es completamente ajeno o contrario, contrapuesto incluso, ¿no? A los fines que uno perseguía en su actividad. Es decir, nadie se levanta, la mayor parte a menos que uno tenga muchas acciones en Wall Street o una cosa de ese estilo, que fuera parte del capital financiero internacional, creo que nadie de los que estamos aparte de ese mundo, ¿no? Se levanta diciendo, tengo muchas ganas de acabar con el planeta, ¿no? Es decir, pero el hecho concreto es que muchas cosas que nuestra práctica cotidiana, trabajando en la fábrica o sembrando el campo de cultivo con el paquete tecnológico que han promovido los que promueven la soya transgénica en el oriente de México, ¿no? En Yucatán, pues estaríamos contribuyendo a acabar con el planeta. Entonces, nos enfrentamos ahí a un horizonte muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en el cual, o sea, si nos interesa la ciencia como ciencia, si nos interesa la ciencia como ciencia básica, como preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cómo la biodiversidad llegó a ser lo que es, cómo es que pudiendo, una pregunta muy filosófica, ¿por qué es el ser y no la nada? ¿Por qué pudiendo ser la vida no diversa es sin embargo muy diversa? Es la pregunta fundamental que quiere contestar la biología, ¿no? Si nos interesa esa pregunta, pues tenemos que voltear a ver qué necesitamos para que esa pregunta siga siendo posible. Y lo primero que necesitamos es que el planeta y la humanidad sigan existiendo. Por eso un poco se dice esta idea, la lucha es por la vida, ¿no? En el sentido inmediato, lo inmediato es la lucha por la vida, pero es la lucha por la vida para que esas otras preguntas sean posibles, ¿no? Así lo veo yo un poco. Esa es una forma excelente de cerrar. Por favor, todos lean a Sánchez Vázquez, es uno de los intelectuales mexicanos súper importantes. Yo hace mucho que no lo escuchaba. Él es positivo desde siempre, esa es su perspectiva. Yo me acuerdo mucho que él hablaba de que el socialismo, con la caída de la Unión Soviética, que deberíamos de ser críticos con todo lo que pasó en la Unión Soviética y reconocer que eso no fue un socialismo como lo tendríamos imaginado y que todavía es algo que debemos aspirar a construir. Claro. Todavía nada está dado, todo es posible por construirse y él aspiraba a esta idea socialista. Entonces, bueno, Adolfo Sánchez es súper importante. Yo creo que es una forma perfecta de cerrar ahora, además ya se nos acabó el tiempo. Los invitamos a nuestra siguiente sesión que se va a tratar sobre el sistema CRISPR-Cas9, este sistema tecnología de edición genética, va a ser el tema de la siguiente semana y ya solamente nos quedan 3 cátedras en total y las 3 van a estar enfocadas, bueno, las siguientes 2 en organismos genéticamente modificados y este de CRISPR-Cas9 en este sistema de edición genética. Entonces nos vemos la próxima semana y les mando muchos saludos y muchas gracias, Lev, por haber estado con nosotros con esta plática maravillosa con Babylon. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Carol. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.